comportándose, dando respuesta con la sapiencia del hombre. Bueno, Fred, por el conocimiento que nos has compartido en este espacio para seguir cultivando la fiesta más grande en nuestra provincia, como es el Carnaval Ticapayana. Hasta la próxima, Fred. Bueno, eso ha sido todo por hoy. Hasta un próximo encuentro. Ya nos estamos escuchando algunos aspectos de nuestra provincia. Muchas gracias a todos por seguirnos en el podcast Entre Dichos y Hechos. Nos escuchamos en el próximo programa. Hasta pronto. Llega la información, noticias con corazón, local, regional e internacional. Huillaricui va a empezar. A partir de este momento, la información de nuestros distritos y comunidades llega a vuestros hogares a través de Huillaricui. El informativo con las noticias más recientes del acontecer local, regional, nacional e internacional, orientadas a promover el desarrollo de nuestro pueblo. Las más recientes informaciones con nuestros reporteros, corresponsales, deportes, primeras planas en Huillaricui. De la mañana con 40 minutos, amigos de la provincia de Cotabambas, muy buenos días, bienvenidos a una edición más del informativo Huillaricui a través de los 102.7 de la FM, 810 de la amplitud modulada y por supuesto, como siempre, también estamos en vivo en estos momentos a través de nuestras plataformas digitales, nos encuentran en el Facebook, transmisión en vivo como Radio Surfui y también nos pueden escuchar por nuestra página web www.radiosurfui.com. Hoy, lunes 23 de febrero del año 2026, damos inicio a estas horas de la mañana a una nueva edición del informativo Huillaricui con muchas novedades, muchísima información de lo que viene aconteciendo, no solamente ahora en nuestra región de Apurímac, sino también en nuestra vecina región de Arequipa, que no la está pasando nada bien a motivo de las lluvias torrenciales que están viviendo. Estoy acompañado aquí en la cabina de la radio con mi compañero de labores hoy, David Ortiz. David, ¿cómo estás? Buenos días. ¿Cómo estás, Gonzalo? Buenos días a todos los oyentes de Radio Surfui, donde llega la señal de esta emisora a través de los 97, a través de los 102.7 y también a través de los 810 de la amplitud modulada y también a través de la web www.radiosurfui.com. Hoy estamos lunes, como indicabas, Gonzalo, lunes 23 de febrero del año 2026, y hay un tema que tocaste, ¿no?, que es importantísimo abordar también, y lo vamos a abordar en el transcurso del programa, es sobre esta situación que está pasando en la región la región Arequipa, ¿no? La situación de los huaicos que hemos podido nosotros ver a través de las noticias. La situación se va complicando, ¿eh? Ayer a las 6 de la tarde, entre 5 o 6 de la tarde, nuevamente se registró otro huaico que prácticamente está dañando muchas viviendas, ¿no?, sobre muchos negocios, y una situación tensa la que está viviéndose en esta región de Arequipa. Y esto también nos lleva a la reflexión a que debemos tener mucho cuidado, sobre todo en relación a los huaicos. El llamado a las municipalidades, atención a la municipalidad, a las municipalidades distritales, a que tomemos acciones, ¿no? Siempre estemos atentos a desarrollar tal vez algún simulacro, porque la naturaleza no perdona, pues la naturaleza simplemente busca su cauce, busca su espacio para poder llegar en cierta forma, digamos, a desembocar, si son lodos
o huaico donde corresponda, y esto también nos hace hacer conocer de que debemos estar preparados ante cualquier situación, sismos, huaicos, una serie de cosas que puedan pasar también, que nadie está libre de esta situación. Así es que vamos a abordar este tema en adelante, porque creo que es importante tocarlo también, Gonzalo. Bueno, sí, lamentable lo que viene sucediendo en la ciudad blanca de Arequipa. El pasado jueves, David, empezó también una lluvia torrencial que en minutos nada más bastó menos de una hora para que se puedan activar las quebradas y el huaico pues desborde la ciudad. Esto a través del paso de las torrenteras, donde bastantes distritos, sobre todo Cerro Colorado, sobre todo Yanaguara, Caima y parte de Sachaca, las personas que conocen o que tienen familiares en la ciudad de Arequipa, más o menos ubican por dónde están estos distritos, tuvieron pues esta activación de quebradas donde hubieron muchísimos damnificados. Estábamos hablando del pasado jueves, ojo, estuvimos muchos damnificados, el lodo entró a muchas viviendas, vehículos, más de 30 vehículos fueron arrastrados por este huaico, un sinfín de pérdidas para todos los que fueron afectados. Bueno, las personas de alguna manera iniciaron las labores de limpieza junto con algunas autoridades municipales seguramente, algunos también voluntarios, donde estuvieron sacando pues lodo, piedras, barro durante muchas horas, incluso durante todo el fin de semana. Y lamentablemente el día de ayer también, David, una intensa lluvia pues ha provocado nuevamente la activación de estas quebradas y ha sido mucho más fuerte que la anterior, mucho más fuerte que la que hubo el día jueves. Y sobre este tema, Gonzalo, más de 1.200 viviendas afectadas en Arequipa y 44 inhabitables por intensas lluvias piden declaratoria de estado de emergencia. Y todavía no lo han hecho, no sé si hasta la fecha lo habrán hecho. Ya se está preparando también, David, una denuncia penal por no realizar funciones debidas, ¿no? Sobre todo el gobernador regional de Arequipa, estamos hablando del doctor Roel Sánchez, han dicho que lo van a denunciar penalmente. Ya, porque este tema de la declaratoria en emergencia hasta medianoche, ¿no?, de ayer, aún no hubo respuesta, ¿no? El gobernador regional, Joel Sánchez, solicitó también al gobierno el envío urgente de maquinaria de los ministerios de Transportes, Agricultura y Vivienda a fin de acelerar las labores de limpieza y la rehabilitación de las vías. Pero las fuertes lluvias básicamente que se registran en la provincia de Arequipa dejan graves afectaciones en los distintos distritos, lo que motivó a la activación de albergues temporales por parte del gobierno regional, y sobre todo las otras autoridades también han dispuesto la habilitación de espacios de refugio en los distritos de Yanaguara, Sachaca, así como en el campo ferial Cerro Juli, en los coliseos universitarios, con el objetivo de brindar protección a las familias damnificadas. Y como tú mencionabas, Gonzalo, hay muchas viviendas que ya prácticamente son inhabitables. Viviendas que en cualquier momento incluso pueden ya colapsar, ¿no? Por los cimientos que han sido dañados. Claro, los cimientos han sido dañados y como tú indicabas, las lluvias continúan y esto sigue afectando a lo que es Arequipa y muchas familias prácticamente no tienen pues dónde irse a vivir, ¿no? Exacto. Entonces hay que darle el apoyo correspondiente y a esto el llamado también al gobierno central para que Arequipa o estos sectores se pueda declarar en estado de emergencia y se puedan tomar las acciones correspondientes. Yo creo que ya es hora, ¿no? Y esto va a continuar. No es que ya ayer pasó la lluvia y ya todo queda ahí. No, esto va a continuar. Las lluvias siguen intensas en Arequipa y así como también en otras zonas de la zona sur del país. Incluso, hay que estar preparados. Incluso escuché por ahí una entrevista donde interrogaban pues al nuevo presidente, señor José María Balcázar. Todavía se me hace difícil recordar su nombre, David, José María Balcázar, el presidente del Perú. Le preguntaron sobre la situación de Arequipa, pues, y él dice que no le habían avisado, desconocía totalmente lo que estaba pasando en el sur del país. ¿Cómo un presidente de la República va a desconocer de las situaciones que pasa en sus propios departamentos? O sea, es lamentable, de verdad, lamentable. Dice que no sabían, no le habían avisado. No me han dicho. Cuando el día jueves ya había ocurrido este desastre en la ciudad de Arequipa, se ha repetido el día de ayer, ha afectado nuevamente a muchísimas personas que habían estado trabajando durante todo el fin de semana, David. Ya habían hecho la limpieza correspondiente. Sí, estaban haciendo limpieza, ¿no? estaban tratando de sacar los vehículos enterrados en el lodo. Claro. Usted, amigo oyente, seguro ha visto las imágenes, ¿no? Para que pueda hacerse un gráfico más o menos de cómo estaban estos vehículos enterrados, poco más de la mitad. Y hay mucha gente, Gonzalo, que ese vehículo es su herramienta de trabajo. Sí, claro. Sí.
definitivamente. Mucha gente que hace taxi o puede hacer el tema de turismo, pero son sus herramientas de trabajo, ¿no? Y yo creo que, y esas personas, ¿cómo van a suplir, digamos, estas necesidades en adelante, ¿no? Cuando estos vehículos que son sus herramientas de trabajo prácticamente están sepultados bajo el lodo. Entonces, yo creo que, como tú indicabas, Gonzalo, de que prácticamente pues estamos sin presidente de la República, solamente figurativamente tenemos un presidente que han elegido hace poco, por X situaciones que pasan también en nuestro país, y un presidente que está lejano, ¿no? Que no está cerca de su población y recién se entera cuando ya es el segundo huaico que ha pasado en Arequipa. Lamentable realmente por parte de nuestras autoridades. Bueno, pero es lamentable realmente, y no solamente va a afectar, digamos, el patrimonio privado, las viviendas, ¿no? Sino que ahora también va a paralizar de alguna manera algunos servicios básicos, esenciales, ojo, como es el agua, es la luz, porque han habido muchísimos postes de energía eléctrica que han sido derrumbados por este huaico, ¿no? Y lo peor, Gonzalo, o sea, no solamente es eso, sino también tú sabes que cuando sucede un huaico, este huaico busca su cauce, claro, arrasa con todo, sí, y básicamente erosiona también la vía, el piso, ¿no? Las vías. Y se ha visto, bueno, tenemos ahí imágenes, estamos observando en estos instantes de que prácticamente estos huaicos han reventado las tuberías, o sea, prácticamente han abierto el cauce, incluso bajo 1,5 metros. O sea, es como que han hecho una zanja y se ve incluso las tuberías de agua y de desagüe que están colapsadas. Y prácticamente esas viviendas ya no son inhabitables, ¿no? ¿Y en cuánto tiempo se va a recuperar todo esto? Eso no es de la noche a la mañana. Oye, ya pasó el huaico la siguiente semana. Eso va a tener meses de recuperación. Y sobre todo con las autoridades que tenemos. Con las autoridades que tenemos, su capacidad de gestión es bastante lenta. No sabemos cuánto tiempo va. Una serie de cosas que pasan ahí. Mucho el trámite en hacer una gestión. O sea, son personas que prácticamente han sido afectadas, ¿no? Bueno, Sedapar ya ha sacado... Una situación complicada. Sedapar ha sacado ya un comunicado a raíz de esta precipitación del día de ayer y, bueno, ha indicado que se ha producido pues el desborde del río Chili también, que ha provocado el arenamiento de la bocatoma del canal Zamácola. Esto, para los que conocen, es en el sector Charcani, la cual es administrada por la Junta de Usuarios de Chili Regulado. Y bueno, dicha infraestructura es utilizada por Sedapar para la captación de agua cruda. Y bueno, ante esta situación y con el fin de proteger la infraestructura potabilizadora y también garantizar condiciones seguras de operación, la empresa ha dispuesto la paralización de producción de agua desde las 5:30 del día de ayer. Es decir, muchos usuarios de Arequipa Metropolitana no van a contar con seguramente desde ya, no están con agua potable en sus domicilios. Imagínate, es que no tienen agua. Imagínate tú, ¿no? Pese a la catástrofe, donde realmente necesitan agua para limpiar algunas cosas básicas, esenciales, no van a tener agua. Entonces la situación en la región de Arequipa, para ser específico, en Arequipa Metropolitana, está bastante complicada y ojalá que las autoridades, pues, en este caso puedan dar la talla, puedan auxiliar a los ciudadanos, puedan realizar las gestiones correspondientes para empezar de una vez con la limpieza de lo que ha dejado el huaico. Y las lluvias van a seguir. Van a continuar. Sí, las lluvias van a continuar, amigos. Hay un balance preliminar, Gonzalo, amigos oyentes. Según el reporte del Gobierno Regional de Arequipa, correspondiente al periodo del 19 al 22 de febrero, o sea, hasta ayer, la emergencia deja hasta el momento, atención, ¿sabes cuántas? 4.231 personas afectadas. Así es. Ese es el saldo, ¿no?, de esta situación, la que se está viviéndose en Arequipa, y las personas afectadas, ¿no?, en esta catástrofe, hay que llamarlo así, es de 4.231 personas afectadas hasta el momento, ¿no?, porque de hecho el balance en función a lo que ha sucedido ayer también se va a incrementar. 89 damnificados, ¿no?, damnificados en esta situación que se está viviéndose en Arequipa. 2 fallecidos, Gonzalo, hay 2 fallecidos. 1.229 viviendas afectadas y 44 viviendas inhabitables. Frente a este escenario, el gobernador solicitó al gobierno de José María Balcázar, ¿no?, la declaratoria de estado de emergencia para toda la región, así como el envío urgente de maquinaria de los ministerios de Transporte, Agricultura y Vivienda a fin de acelerar las labores de limpieza, rehabilitación de vías y atención a la población. Bueno, las autoridades informaron que la emergencia continúa y que las acciones de respuesta se mantienen activas en toda la región mientras se evalúan los daños. Pero también hay aquí un detalle importante que hay que resaltar, es que las lluvias van a continuar, y esto también nos sirve de ejemplo, ¿no? Esta situación, la que se está viviendo en Arequipa, nos sirve de ejemplo a que en otras regiones
evalúen, ¿no? Las autoridades evalúen el riesgo, evalúen la situación climatológica, sobre todo de cómo se está viviéndose y qué podría, digamos, afectar a su determinado distrito o provincia. O sea, esto hace llamado también a que activemos todos los protocolos, porque las intensas lluvias se están registrándose mucho, sobre todo en esta zona de Arequipa y parte del sur del país. Así es que el llamado a las autoridades, yo creo que en cada municipalidad, Gonzalo, hay una oficina, ¿no? Hay una oficina siempre, temas que ven el tema de INDECI, ¿no? De seguridad, ¿no? Yo creo que hagamos una reunión inmediatamente, amigos, o sea, a que evaluemos cómo está la situación en nuestro distrito, porque esto puede suceder también en cualquier otro distrito, porque, bueno, estamos dormidos a veces, ¿no? Pero despertemos y tomemos acciones en función a lo que está pasando también en otros departamentos. 6 de la mañana con 53 minutos. Bueno, nuestra solidaridad con el pueblo de Arequipa, con la ciudad blanca de Arequipa. Todos sabemos que aquí en el distrito de Chalhuahuacho hay muchísimas personas que han migrado a la ciudad de Arequipa, tienen muchos familiares allá, así que nuestra solidaridad con aquellos que han sido afectados por este desastre. Vamos a habilitar el teléfono de la radio, Gonzalo, para también recibir la opinión de la población y nos puedan enviar mensajes al WhatsApp o mensajes de voz o llamadas telefónicas, o también nos pueden escribir a través de la página del Facebook, estamos en vivo y en directo, para que nos comenten cómo están evaluando el tema de riesgos y desastres en sus distritos. Es importante saber también la opinión de la población, de las autoridades, de la gente que está escuchando la radio, cómo están evaluando en sus distritos, en sus provincias, las autoridades en relación, digamos, a estas catástrofes. ¿Están trabajando? ¿Hay algún tipo de alerta? ¿O prácticamente no están haciendo nada? Escríbanos, amigos. El teléfono, por favor. 974-78-2420. A ver, ese es el número, ¿eh? 974-78-2420. Estamos atentos a sus mensajes de WhatsApp, a sus audios. Si quieren, también hay personas que no les gusta llamar y envían su mensaje de voz, ¿no? Y también nos pueden escribir a través del Facebook. Estamos en vivo y en directo a través del fanpage. Escríbanos, vamos a leer todos sus comentarios, porque es importante saber qué es lo que está pasando en sus distritos también ante esta situación que se está viviéndose en Arequipa. 6 de la mañana con 56 minutos. Estamos en el informativo Huyaricuy. Bueno, entre otras noticias, esta que está dando la vuelta a todo el país, ¿no? Ya la presidencia de la República ha confirmado, David, que Hernando de Soto, ¿te acordarás de Hernando de Soto? El ex candidato a la presidencia de la República. Exacto, va a asumir el cargo de primer ministro. El economista va a asumir el liderazgo ya del gabinete durante los próximos meses. Bueno, y la juramentación de todos los ministros va a ser el día de mañana, 24 de febrero. No sé qué conversaciones habrá tenido Hernando de Soto para ser el primer ministro del actual presidente de la República. No lo sé, la verdad. Pero lo que sí es cierto que el día de mañana van a juramentar en el gobierno de José María Balcázar. Así lo ha informado la presidencia del Perú en un comunicado difundido en todas sus redes sociales. Vamos a ver si continúan algunos ministros o se renueva toda la cartera. Lo que sí es cierto es que durante los próximos meses Hernando de Soto va a ser el encargado de ser... ¿Cuántos meses quedan para finalizar este gobierno? Aproximadamente 6 meses, ¿no? Hasta julio. Julio, ¿no? Sí, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, 5 meses. 5 meses. 5 meses. Bueno, entre otras noticias, amigos, el gobierno anunció el inicio de la ejecución de la nueva carretera central para este 2026. Es una importante inversión. Y, bueno, se va a inyectar 600 millones para este proyecto. Bueno, el presidente José María Balcázar, quien tuvo la reunión de trabajo con gobernantes regionales y alcaldes vinculados al proyecto de la nueva carretera central Daniel Alcides Carrión, señaló que este recurso asegura el inicio de la ejecución física de la obra. Bueno, el gobierno anunció el pasado viernes, que el proyecto de la nueva carretera central no se paralizará y que la ejecución está plenamente garantizada, ¿no? El presidente interino de la República sostuvo una reunión de trabajo con gobernantes o gobernadores regionales y alcaldes vinculados al proyecto de la nueva carretera central Daniel Alcides Carrión. Importante, yo creo que también el tema de inversión siempre es importantísimo, ¿no? Luego de trabajar en la mañana con dirigentes y alcaldes y gobernadores de la macrorregión centro, tomé cartas en el asunto para redondear mi voluntad política que di en la mañana, y esta conferencia, ¿no?, es para decirles al público que mi voluntad política está expresada esta tarde. En mi gobierno la obra se iniciará y tenemos comprometidos 600 millones de soles y la obra no se va a paralizar, dijo el mandatario de la República.
Bueno, yo creo que mientras haya inversión, se desarrollen vías, ese es prácticamente puntos importantes para el crecimiento y desarrollo de nuestra patria. 6 de la mañana con 59 minutos. Vamos con más información, Gonzalo. Así es, bueno, no solamente está lloviendo en la región de Arequipa, bueno, acá en Apurímac también, pero los desastres ahorita, todos los ojos están en la Ciudad Blanca Arequipa. Y ojo, también lo mismo está pasando en Ica. Así que un saludo para toda la gente de Ica, porque también los huaicos y las quebradas se han activado y también por ahí están teniendo problemas, incluso están bloqueando el paso de la carretera. Esperemos que también el gobierno central pueda de alguna manera hacer la limpieza correspondiente para que siga el libre tránsito, sobre todo de las personas que se dedican al comercio, ¿no? Todo lo que es la agricultura. Bueno, en fin, un abrazo también y nuestras condolencias con la gente de Ica, también que está pasando por un mal momento. Bueno, otra situación que salió hoy, bueno, es una información que nos han compartido, bueno, es que un helicóptero, Gonzalo, de la Fuerza Aérea del Perú, con 15 personas a bordo, perdió contacto radial cuando iba a Arequipa y se encuentra inubicable. Atención, sí es. Bueno, la institución señaló que este hecho se dio durante la tarde de este domingo, o sea, ayer domingo. Por ello ya se activaron las labores de búsqueda y se han comunicado con los familiares de la tripulación. Bueno, la Fuerza Aérea informó que este domingo que fue que un helicóptero, ¿no? MI-17 perdió contacto radial con ellos ayer en la tarde cuando iba desde Pisco rumbo a Chala, Arequipa. Así lo dio a conocer la institución mediante un comunicado. Bueno, la Fuerza Aérea del Perú señaló que la nave realizaba una misión programada, pero tras su desaparición se activó el sistema de búsqueda y rescate para hallar a toda la tripulación. Bueno, esta información es una información, bueno, que salió ayer, ¿no? Bueno, hay un comunicado oficial de ayer 22 de febrero. ¿No? Vamos a tener más información seguro en el transcurso del noticiero para saber en qué situación está esta nave que ayer prácticamente perdió comunicación con su base. Muy bien, 7 de la mañana en punto. Vamos ahora sí de lleno con el informativo Willaricui. Hoy es lunes 23 de febrero del año 2026, año de la esperanza y el fortalecimiento de la democracia. Vamos, amigos, con la frase de la semana que nos acompañará hasta el día lunes. Vamos con la frase de la semana, 7 de la mañana con un minuto. Estamos en el informativo Willaricui. Buenos días nuevamente a toda la gente que se está conectándose también a través de nuestro fanpage. Ya somos más de 40 personas conectados en nuestro fanpage. Excelente la transmisión, nos dicen por aquí. Nos escriben también aquí, buenos días. Les escribimos desde Cotabambas. Saludos Radio Surfui. Aquí estamos escuchando Radio Surfui en Mara. Sintonizamos la programación. Muchísimas gracias. Mara nos escuchan bastante. Sí, en Mara. En el sector de Pisacasa. Hay un abrazo para toda la gente de Mara en Pisacasa. En Pisacasa, que están escuchando Alimpuncha, Iguayquepana, Icuna y Mainaya, Casanquichis. Esa. Buenos días a todos ustedes. A la gente, por ejemplo, también de Coyurqui nos escuchan. Estamos saliendo también a través de Radio Poder Chasqui y Radio Guaira. En Radio Guaira. Un saludo para el profesor Richard Valencia. Y la señora Idea. La señora Irene. Irene Redondo. Sí, ¿no? Irene Redondo, sí, que también están en sintonía de la radio. Saludo para usted, señora Irene. Pronto estamos nuevamente por Cotabambas. Cotabambas, cerca a Hualpachaca, ¿no? Las curvas peligrosas, como dicen ahí. Hay las curvas peligrosas que van a esta zona de Cusco. Pues. ¿Tú fuiste por esa zona o no? Yo sí he ido, sí. No sé cuántas, son 40 y tantas curvas. Sí, ¿no? Las curvas peligrosas. Bueno, salud para cada uno de ustedes y para el distrito de Chalohuacho. Por supuesto. Claro, a la gente que está conduciendo, buenos días, manejemos siempre con cuidado. A la gente que está abriendo el negocio, Gonzalo. A toditos, las farmacias. Los restaurantes. Desde muy tempranas horas de la mañana están en sintonía de Radio Surfui. A la gente que va ingresando también hacia la unidad minera Las Bambas, ¿no? Hay gente que están entrando, ¿no? Claro, la gente que están ahí trabajando, haciendo patria. Amigos de gestión social también. La gente de gestión social. A toda la gente que está en sintonía de Radio Surfui, buenos días, y donde llega la señal a través de los 810 de la amplitud modulada y también de la frecuencia modulada y la web www.radiosurfui.com. Bueno, vamos con la frase de la semana, amigos. La frase de la semana es: la pasión es la clave del éxito. Si amas lo que haces,
nunca trabajarás un día en tu vida. Yo creo que es muy cierto, ¿no, Gonzalo? Eso es totalmente verdad. Sí. Si amas lo que haces, nunca trabajarás. Más al contrario, te diviertes, lo disfrutas, te apasiona. Como nosotros, como en estos nosotros, momentos, ¿no? La comunicación es algo que nos apasiona, nos gusta, nos enorgullece. Decimos, esto es lo que he buscado siempre en mi vida. Me encanta. Me encanta, me encanta. 7:03. Vamos con lo que sucedió un día como hoy a lo largo de la historia. Vamos a conmemorar, un día como hoy se celebra el aniversario de la ciudad de Acomayo en Cusco. Uy, Acomayo, ¿cómo no recordar? ¿Tú conoces Acomayo, Gonzalo? No, he tenido la oportunidad. Pero sí escuchaste las canciones de Condemaita y Acomayo. Sí, claro, sí. El cielo está nublado, parece que va a llover. Cuerpo soltero, ¿por qué no descansas? Noche y noche, pasas mala noche. ¿Escuchaste canciones o no? No, esa no, ¿ah? Claro, hay una Esa canción bien interesante de Condemaita. Cuerpo soltero, ¿por qué no descansas? Cuerpo soltero, ¿por qué no descansas? Noche a noche pasas mala noche. Este cuerpo malagradecido. No, en serio, hay una canción bien bonita y saludo. Y de hecho que mucha gente aquí de la provincia de Cochabamba pues conoce estas canciones de Condemaita y Acomayo. Y es una canción pues que lo escuchan aquí. Vamos a ponerlo, ¿eh? Vamos a colocar unos momentos, ¿no? De Condemaita y Acomayo, esta canción bonita. Pero hoy se celebra el aniversario de la ciudad de Acomayo en Cusco. Acomayo, Acomayo, linda ciudad, dicen ahí. Vamos, ¿qué pasó en el año de 1554? Bueno, en esta fecha, Gonzalo, se desarrolla lo que es la batalla de Marigüeño en Chile, en el que el Toqui Lautaro vence a los españoles comandados por Francisco de Villagra. Vámonos hasta el año 1886. Nace en París el embajador Ventura García Calderón, escritor diplomático y estudioso de origen peruano. ¿Qué sucedió? En el año de 1935 se funda el Instituto, ¿no? Santa Mariano del Perú, el segundo más antiguo del mundo. 7 de la mañana con 5 minutos, amigos del informativo Guillaricui. Vamos inmediatamente con los titulares. A cada instante se generan hechos noticiosos en Guillaricui. Titulares. 7 de la mañana con 6 minutos en el informativo Guillaricui. Buenos días a toda la provincia de Cochabamba, a la región de Apurímac. Un saludo en especial para todos los arequipeños que la están pasando mal en estos momentos. Vamos inmediatamente con nuestros titulares. Vamos con nuestros titulares, 7:06 minutos. Y la Municipalidad Distrital de Coyurqui, encabezada por el alcalde profesor Fritz Valencia Bárcena, a través de la Gerencia de Infraestructura, viene ejecutando la obra de mejoramiento de la oferta de servicios educativos en la institución educativa número 1007 Yuraj Rami, ¿no? En el centro poblado de Ñahuinya, en el distrito de Coyurqui. Actualmente se realizan los siguientes trabajos, ¿no? Asentamiento de muros con ladrillo en los bloques 2 y 3, encofrado y vaciado de concreto en los muros y veredas, habilitación de acero para columnas en los bloques 4 y 5, habilitación de acero en columnetas y viguetas en los bloques 2 y 3, excavación de zanjas para muros de contención, vaciado de concreto en columnetas y viguetas de los bloques 2 y 3, encofrado y vaciado de concreto de cimientos y sobre cimientos en los bloques 2 y 3. Cabe señalar que el proyecto contempla 3 componentes fundamentales: construcción de la infraestructura, equipamiento, capacitaciones para docentes. Con la ejecución de esta importante obra, no solo mejorará la calidad de la educación en esta zona, sino también generará puestos de trabajo en beneficio de la población de esta zona, gracias a la Municipalidad Distrital del Coyurqui. Muy bien, vamos con más titulares. Y la Municipalidad de Chalhuahuacho, a través del proyecto Prácticas Deportivas, ha llevado a cabo los partidos de práctica en las disciplinas de vóley y fútbol entre cuencas como parte de la Escuela de Vacaciones Útiles 2026, donde niños y jóvenes demostraron su talento, compromiso y todo lo aprendido durante su formación. Esto en una jornada llena de entusiasmo, integración y sana competencia, donde se han fortalecido pues los valores como el respeto, el trabajo en equipo y la disciplina. Vamos con más titulares. La hora es importante, 7 de la mañana con 8 minutos.
Y la Municipalidad Distrital de Akira, atención, va desarrollando lo que es encabezada por el ingeniero Adolfo Arredondo Laime, junto a su Consejo Municipal, llevó a cabo la inauguración y puesta en funcionamiento del proyecto denominado Creación de Servicios Operativos o Misionales Institucionales en el local comunal de la Comunidad Madre Callao, ¿no?, del distrito de Akira, provincia de Cotabambas, departamento de Apurímac. Esta inversión tiene como propósito implementar y fortalecer los servicios institucionales, ¿no?, dotando a la comunidad de un espacio funcional y adecuado para el desarrollo de actividades administrativas, comunales, sociales e institucionales, contribuyendo a una mejor articulación entre la municipalidad y la población. Bueno, en el marco de la ceremonia, la autoridad edil señaló que este proyecto forma parte de la política de la actual gestión municipal orientada al fortalecimiento institucional y al cierre de brechas en infraestructura comunal, priorizando obras que impacten directamente en la organización y desarrollo de las comunidades rurales. Bueno, la actividad contó con la presencia de autoridades locales, representantes comunales y pobladores de Madre Callao, ¿no?, de quienes destacaron la importancia de esta obra para el mejoramiento de la gestión comunal y el acceso a servicios municipales oportunos y eficientes. La Municipalidad Distrital de Akira ratifica su compromiso de continuar ejecutando proyectos que promuevan el desarrollo integral, la inclusión social y el fortalecimiento institucional en todo el distrito. 7 de la mañana con 10 minutos en el informativo Huillaricuy. Y ojo, se ha llevado a cabo el presupuesto participativo multianual 2027-2029, un espacio democrático donde la voz del pueblo marcó el rumbo del distrito. La participación activa de dirigentes y ciudadanos permitió definir los proyectos estratégicos que marcarán el camino del desarrollo en los próximos años. Además, también se realizaron la elección del Consejo de Coordinación Local Distrital y la elección del Comité de Vigilancia y Control del Presupuesto Participativo, que serán fundamentales para alcanzar los objetivos trazados. 7 de la mañana con 10 minutos, vamos con más información. Y hay una información importante desde la Municipalidad Distrital de Mara, ¿no? Está realizando el inicio del proyecto, creación del proyecto de prácticas deportivas y recreativas, ¿no?, en el centro poblado de Apumarca. Bueno, el pasado miércoles 25 de febrero, este importante proyecto tiene como finalidad promover la práctica del deporte y actividades recreativas, generando espacios adecuados para la sana convivencia y el fortalecimiento de estilos de vida saludables y el desarrollo integral de nuestros niños, jóvenes y población en general. Con esta intervención, la gestión municipal reafirma su compromiso de continuar ejecutando proyectos que contribuyen al bienestar social y al progreso de las comunidades. 7 con 11 minutos, vamos con más información a través de la informativa Huillaricuy. Y bueno, en la Municipalidad Distrital de Mara también se dio inicio al proyecto creación del servicio de transitabilidad vial interurbana que va a beneficiar a las comunidades de San Miguel, Pampapampa, Napacheta, Colcapampa, Santa Rosa, Yuricancha, en el sector de Chancahuimoco a Orcopugio y también en Apumarca de Cucharayuc a Masije. Bueno, la actual gestión viene trabajando de la mano con la empresa minera Las Bambas en el marco de un convenio interinstitucional que permitió la obtención de la maquinaria de la línea amarilla. Y bueno, gracias a este importante acuerdo, dichas maquinarias ya se encuentran operando en campo, ejecutando trabajos a favor de la población del distrito de Mara y también contribuyendo directamente a mejorar la conectividad vial, fortalecer la actividad productiva y dinamizar la economía local. Algo estupendo lo que está pasando en el distrito de Mara, esto gracias a la gestión del actual alcalde, el señor Alex Roquemío, y también, por supuesto, en colaboración con la empresa minera Las Bambas, que a través de este convenio marco realizó la entrega de esta maquinaria de línea amarilla, con la cual están haciendo trabajos bastante importantes en el sector. Así es, 7 con 12 minutos, vamos con información del ámbito regional, tenemos más información del ámbito local, Gonzalo. Tenemos más información del ámbito local. Ojo, atención. ¿Qué pasó? Vamos con esa información. Faltan nada más y nada menos que pocos días para el Festival Hípico Mara 2026. Este 26 de febrero están invitando a ser parte del gran Festival Hípico Mara 2026, una jornada llena de emoción, tradición y velocidad. El lugar va a ser en la pista hípica de Ihuirapampa, desde las 9 de la mañana, categorías en las competencias Chirio,
400 metros, Mareños altoandinos 400 metros, Mareños con inicios de mejora 500 metros. Así que están invitando a toda la familia a esta gran festividad hípica Mara 2026. Salud para todos nuestros seguidores que nos escriben a través del fanpage de Radio Surfui. Salud para René Paco Lima. Me dicen saludos Radio Surfui. Saludo para René Paco Lima, que está en sintonía de la radio. También saludo para Miriam Paco, también por aquí, que está en sintonía de la radio. Muchísimas gracias. Un abrazo para René. Estamos acá, René, Gonzalo Huirce y David Ortiz. Así es. Saludos, ahí también nos escriben, Gonzalo, nos dicen por aquí: buenos días, Radio Surfui. Saludos desde Coyurqui, de parte de María Casana, que está en sintonía de la radio también, ¿no? Un abrazo para María Casana también, sí, desde el distrito de Coyurqui. Muchísimas gracias. 7:14, vamos con más información. Vamos con más titulares en el plano regional. Amigos, atención, 7:13 vamos con más titulares en el plano regional. Y atención, las intensas lluvias registradas en las últimas horas acabó con la vida de 2 menores de edad, amigos, de 4 y 12 años, que murieron ahogados tras ser arrastrados por las aguas del río Chacapampa, en el distrito de Progreso, provincia de Grau Apurímac. Los menores se hallaban observando junto a otras personas adultas los daños ocasionados a la vía carrozable y al puente que se conecta con el poblado, cuando repentinamente, ¿no?, se produjo el incremento del caudal que los arrastró. Imagínense esta situación, simplemente por estar parados estos niños en este lugar, ¿no?, observando ya los daños que había ocasionado previamente las lluvias. De un momento a otro, ¿no?, se incrementó el caudal y prácticamente arrastró a estos menores de 4 y 12 años. Qué irresponsabilidad también por parte de los padres, ¿no?, y por parte de los adultos que también estuvieron ahí en este punto, donde prácticamente no hicieron nada. O sea, vino el caudal y se los llevó a este niño de 4 y 12 años. Lamentable la situación. Y esto por las intensas lluvias registradas en las últimas horas, ¿no? Esto en la localidad del distrito de Progreso, en la provincia de Grau Apurímac. Realmente lamentable la pérdida de estos 2 menores de edad. Vamos con más titulares, 7:15 y se realiza un avance sostenido del moderno Instituto Tecnológico de Chincheros. El gobierno regional de Apurímac continúa consolidando su compromiso con el desarrollo educativo de la región mediante el avance sostenido de la construcción del Instituto de Educación Superior Tecnológico Público de Chincheros, una de las inversiones más importantes para el fortalecimiento de la formación técnica en la provincia, con un presupuesto superior a los 20 millones de soles. Mientras tanto, atención, esto pasó la semana pasada, hallan sin vida a un hombre junto a su caballo en el sector de Yamahuire, en Chalhuahuacho, amigos. Eso sucedió el último fin de semana, ¿no? Un lamentable hecho se registró en la madrugada del jueves 19 de febrero en la comunidad de Yamahuire, ¿no?, distrito de Chalhuahuacho, provincia de Cotabambas, específicamente a pie de la carretera del sector de Huaycohuasi, donde fue encontrado sin vida el ciudadano Simón Juro Callanca, de 55 años. En la fotografía y en la información que nos han compartido, amigos, se puede observar a este señor, el caballo está parado al costado de un charco de agua, y este señor está prácticamente tirado en el charco de agua. El caballo está parado, ¿no? Según información preliminar, el cuerpo fue hallado en un charco de agua por pobladores de la zona que transitaban por el lugar a primeras horas de la mañana. De acuerdo con las primeras versiones, el ciudadano presuntamente se dirigía desde Sillarrumi hacia Yamahuire cuando ocurrió el trágico suceso. Hasta el momento, ¿no?, se desconocen las causas exactas del fallecimiento. Las autoridades competentes fueron alertadas y acudieron al lugar para realizar las diligencias correspondientes, así como el levantamiento del cuerpo e iniciar las investigaciones que permitan esclarecer lo sucedido. Bueno, los vecinos del sector expresaron su consternación por el hecho y solicitaron a las autoridades una pronta investigación para determinar las circunstancias en las que ocurrió este lamentable acontecimiento. Bueno, se espera que en las próximas horas o en los próximos días se brinde información oficial sobre la identidad del fallecimiento y las posibles causas del deceso de esa persona. 7:17. Vamos con los titulares en el plano nacional. Y como lo mencionabas, un helicóptero de la FAP con 15 personas a bordo perdió contacto radial cuando iba a Arequipa y se encuentra inubicable.
La institución señaló que este hecho se dio durante la tarde de este domingo. Por ello, ya se activaron las labores de búsqueda y se han comunicado con los familiares de la tripulación. Mientras tanto, y en el ámbito regional, Gonzalo, más de 3.000 soles en vehículos y maquinarias fueron decomisadas de actividades ilegales. La Fiscalía Especializada en Extinción de Dominio de Apurímac logró que el Poder Judicial declare fundada diversas demandas de extinción de dominio vinculadas al delito de minería ilegal y tráfico ilícito de drogas por un monto cercano de 300.000 soles. Dichos bienes y activos de origen de uso ilícito pasaron definitivamente a la titularidad del Estado peruano. Y emergencia en Arequipa, nuevos desbordes de torrenteras inundan viviendas con lodo y piedras. Una intensa lluvia provocó nuevamente la activación de quebradas y lajares del volcán Nisti, dejando viviendas afectadas, cortes de agua y rescates dramáticos en diversos distritos de Arequipa. Vamos con más información, 7 de la mañana con 19 minutos. Vamos con más información aquí a través del informativo Huillarico. Y hay una información importante que quiero compartir con ustedes, amables oyentes. Y es que el Jurado Electoral Especial de Abancay oficializó la inscripción de todos los candidatos de Apurímac con miras a las elecciones del próximo 12 de abril. Bueno, en total quedaron habilitados 54 candidatos al Senado y 105 candidatos a diputados, luego de concluir el proceso de calificación que incluyó improcedencias, exclusiones y renuncias presentadas dentro del plazo de ley. Bueno, esto es lo que está sucediendo actualmente. Ya las elecciones se van a desarrollar, Gonzalo, este 12 de abril. Y bueno, y una serie de caravanas, mítines se van desarrollando en distintos distritos, provincias y departamentos de nuestro país, donde te van ofreciendo todo, ¿eh? Te dicen, hermanito, vota por mí, por favor, mira, yo te voy a ayudar, yo voy a construir este hospital, yo voy a construir aquello, ¿no? Recuerden que las personas que están yendo como para diputados y para senadores, ellos no pueden hacer ese tipo de ofrecimientos, ¿ah? Ellos están básicamente para poder desarrollar leyes. Hay que tener mucho cuidado también ahí con esta publicidad falsa que desarrollan algunos candidatos que te ofrecen todo y a la hora de la hora se olvidan de ti, se olvidan de la persona, incluso del saludo, ¿no? Para la campaña, sí, hermanito, Guayquicha, Imainaya Cayanqui, bien, hermanito, uy, hermanito, sí, pues, vamos a hacer esto por la tierra, pero a la hora de la hora, cuando ya haces la gestión, no, espera, pues tienes que esperar, esto vamos a hacerlo poco a poco, más adelante será, pide una reunión conmigo. Así actúan las autoridades a veces, Gonzalo, lamentable, pero así actúan las autoridades, se olvidan de su pueblo. 7 de la mañana con 20 minutos. Saludos para la señorita Raquel y la señora Epifania desde Cotabamba, San Juan. Un saludo para ellas. Para Raquel y Epifania. Reiteramos el teléfono, Gonzalo. Nos están preguntando ahí, por favor, ¿cuál es el teléfono de Radio Surfui? 974-78-2420. 974-78-2420 es el número de la radio para que usted pueda enviar su mensaje, comunicado, algún saludo que tenga. Bueno, aquí estamos arrasando en sintonía a través del Facebook de la radio. Un saludo para toda la gente que está a través del fanpage. Escríbenos también a través del fanpage. Vamos a mandar los saludos si tienen algo que comentar, alguna información que desde su distrito, desde su comunidad, desde su provincia, a través del fanpage de Radio Surfui. Escríbanos, amigos. Es importante también escucharlos, ¿no? Cómo están trabajando en el tema de seguridad, en el tema de emergencias, desastres en sus distritos, en sus comunidades. ¿Las autoridades están trabajando o no? Esa es la pregunta, le falta Gonzalo. Poco, le falta poco. Igual en abril se vienen las elecciones, hay que pensar muy bien por quién se va a votar. Y en octubre se vienen las elecciones regionales. Eso, sí. Yo creo que es importante hacer una evaluación también de cómo están trabajando las autoridades. Pues ya se relajaron, ya se sienten cansados. Algunos dicen, no, yo ya quiero terminar mi gestión. ¿Por qué? Porque no he hecho nada, ¿no? Pero bueno, son situaciones que pasan ahí en cada distrito. Escríbanos a través de fanpage y el teléfono de Radio Surfui. Es importante, amigos, escucharlos también su opinión y saber cuáles son las deficiencias en distintos temas en su distrito, comunidad o provincia. 7:20. Vamos con más titulares. La presidencia confirma que Hernando de Soto asumirá el cargo de primer ministro. El economista va a asumir el liderazgo del gabinete durante los próximos meses. La juramentación de todos los ministros será este martes 24 de febrero.
Bueno, en otra de las informaciones, ¿no? En el ámbito nacional, José María Balcázar habría plagiado tesis de su hijo para publicarla como libro, según un reportaje, amigos. Así es. Bueno, en el programa Panorama denunció que el mandatario transcribió literalmente toda la investigación para publicarla como una obra suya en 2005 con el fin de obtener un ascenso en su carrera judicial como vocal supremo. Bueno, un reportaje del dominical Panorama reveló un supuesto acto de plagio, ¿no?, intelectual del presidente de la República, José María Balcázar Zelada. De acuerdo con el informe, el libro titulado Medidas autosatisfactorias, publicada en el año 2005, ¿no?, había generado esta situación y, bueno, lo sacaron hace poco a la luz a través de este reportaje en Panorama, ¿no? O sea, ahora lo están indicando el presidente plagio, ¿no? Bueno, no me sorprende, ¿eh? Sí. No me sorprende. 7 de la mañana con 23 minutos. Vamos con los titulares en el plano internacional. Y domingo de terror en México. ¿Qué pasó? Muerte del Mencho. Desató violencia y caos en varios estados del país. El abatimiento de Nemesio Oseguera Cervantes, líder de un cártel en México, en un operativo militar con inteligencia de los Estados Unidos, provocó más de 250 bloqueos en 20 estados, el cierre de aeropuertos y la suspensión de clases en gran parte del territorio mexicano. Mientras tanto, atención, en otra de las informaciones, Volodymyr Zelensky dice que Vladimir Putin ha empezado la Tercera Guerra Mundial. Así es, el presidente ucraniano expresó su rechazo a pagar el precio de un alto al fuego, ¿no?, exigido por Putin, ¿no?, que implica retirarse de un territorio estratégico de Rusia. No ha logrado capturar a pesar del sacrificio de decenas de miles de soldados. El presidente ucraniano considera que el presidente ruso ha empezado la Tercera Guerra Mundial y que la única respuesta ante esto es una presión militar y económica para obligarlo a retirarse de Ucrania. Bueno, es lo que dice, ¿no?, el presidente de Ucrania, que según él, ya el presidente de Rusia ha iniciado la Tercera Guerra Mundial. 7 de la mañana con 25 minutos. Rusia lanza bombardeos en Ucrania en vísperas del 4º aniversario de la invasión. Rusia lanzó una andanada de bombardeos con drones y misiles en varios puntos de Ucrania este pasado domingo, que impactaron infraestructuras ferroviarias, energéticas y edificios residenciales a 2 días del 4º aniversario del inicio de la invasión. Mientras tanto, en México cancelan vuelos internacionales en Puerto Vallarta tras ola de violencia en Jalisco. La situación se está complicándose en México, Gonzalo. En un comunicado, el Grupo Aeroportuario de Pacífico informó que los hechos violentos registrados en varias zonas de Jalisco no afectaron la operación interna ni la seguridad en el terminal aéreo, ¿no?, que cuenta con el resguardo de elementos de la Guardia Nacional y Secretaría de Defensa Nacional. Pero, atención, el Grupo Aeroportuario informó este domingo, o sea, ayer, que fueron canceladas todas las operaciones internacionales y la mayoría de las nacionales en el Aeropuerto Internacional del Puerto Vallarta tras la ola de violencia desatada por la muerte del líder del cártel Jalisco, Nueva Generación. Bueno, es una situación que se está viendo actualmente en México por la intervención, sobre todo este narcotraficante que ha sido buscado a nivel internacional, incluso por los Estados Unidos, Gonzalo. 7 de la mañana con 25 minutos. Vamos con los titulares en el plano deportivo. Y hoy juega el Deportivo Garcilaso, ¿ah? Hoy día juega el Garci, hoy ¿no? juega no el pedacito del cielo, es el Rico Garci. El vendaval celeste. El vendaval celeste, el Rico Garci. Hoy juega, hay un partido, esto es ya por la cuarta fecha, es el último partido de la cuarta fecha. Sí. ¿Cómo quedó el partido entre Universitario y Deportes? Universitario de Deportes empató 2-2. ¿Qué pasó con Universitario de Deportes? Creo que ya no hacen el tetra. Bueno, un mal manejo, algunos cambios ahí equivocados por parte del profesor Rabanal, donde él ha salido a declarar y admitir pues la responsabilidad, digamos, y la culpa, porque Universitario de Deportes, le recordamos, amigos, estaba ganando 2-0. Sí, pues 2-0. Tenía el primer tiempo dominado, se fallaron muchísimos goles, prácticamente el partido estaba resuelto, pero bueno, en el segundo tiempo hubieron unos cambios que cambiaron totalmente el panorama del partido. Sporting Cristal después logró empatar al final, al minuto 90, con un gol de penal, empató 2-2 y fue particularmente un empate con sabor a triunfo para los rimenses. Así es. Bueno, sobre el partido que se va a desarrollar hoy, atención, hoy es el partido entre el Deportivo Garcilaso y
y el Moquegua Fútbol Club. Este partido no se va a jugar en Moquegua, es una situación en la que es distinta. No, este partido se va a jugar en Lima, por vía Salvador, a las 3 de la tarde. El Deportivo Garcilaso se enfrenta, atención, por la Liga 1, al CD Moquegua versus el Deportivo Garcilaso. El partido es a las 3 de la tarde, hoy 23 de febrero. Así es que hay que estar atentos a este partido. Y el fin de semana se juega el clásico, el clásico cusqueño. Cusco con... el Deportivo ¿Cienciano? Garcilaso versus el Cienciano del Cusco. 27, de viernes 27. Partidazo. 8:30 de la noche el partido, 8:30 de la noche, y ya las entradas están que se venden ahí como pan caliente. Y partidazo que se viene el fin de semana entre el Garcilaso y el Cienciano del Cusco. Bueno, tenemos partidos para el día de hoy. Hoy a las 3 de la tarde está jugando el Everton versus el Manchester United. Hoy también está jugando el Cúcuta versus Deportes Tolima por la primera división de Colombia. Está jugando también la Fiorentina, contra Pisa a las 12:30. ¿Ya? Y a las 2:45 juega el Bologna versus el Udinese. Esto por la Serie A de Italia. Y bueno, como tú mencionabas también, 3 de la tarde, el Deportivo Moquegua contra el Deportivo Garcilaso. Así es. La tabla de posiciones, rapidito, Gonzalo. Está liderando la tabla de posiciones. Bueno, esto es el actual, ¿cierto? Nos han compartido el actual, ¿no? Claro, UTC tiene 10 puntos en el primer lugar, está liderando UTC, ¿ah? Alianza Lima con 10 puntos en el puesto 2. En el puesto 3, Melgar de Arequipa con 9 puntos, Universitario de Deportes con 8 puntos, los Chancas de Apurímac, ¿no? Con 8 puntos en el quinto lugar, el Sporting Cristal con 5 puntos en el sexto lugar y el Deportivo Garcilaso en el quinto lugar con 5 puntos. Bueno, de ganar hoy podría subir al puesto 3, ¿ah? Sí, al puesto 3. Bueno, estos son los 5 primeros lugares de la tabla de posiciones que lo vamos a ampliar más adelante. 7 de la mañana con 29 minutos, amigos. Es momento de hacer una pausa y ya regresamos con el desarrollo del informativo Guillarico. Un cafecito nos preparamos y regresamos ahí con toda la información. Escríbanos, ya saben, a través del fanpage de Facebook. Y a través del teléfono de la radio 974-78-2420. 974-78-2420. Reiteramos, 974-78-2420. Aquí, por ejemplo, antes de irnos a la pausa, Gonzalo, nos escriben René, Paco, Lima, nos dicen, hablen sobre el triplete del Pirata Barcos. Del Pirata Barcos. Hizo 3 goles. Oye, 3 goles el Pirata Barcos. Le hizo al Melgar 3 goles. 3 goles. 2 golazos. En realidad los 3 han sido golazos. Pero de Barcos. Los 3 de Barcos. Oye, este señor ya el tercero fue un tiro libre espectacular. Los otros 2 se sacó a los defensas y pateó. Bueno, mucha gente dice que quien se debió ir de Alianza Lima es Pablo Guerrero y no el Pirata Barcos. Yo creo que sí, porque Barcos creo que se está perfilando como uno de los goleadores. Está ahorita de goleador. Claro, está de goleador. Se va perfilando como uno de los goleadores del torneo Clausura y por no decir también del torneo local, Barcos tiene más. ¿Cuántos años va a cumplir Barcos? 41 años tiene ya Barcos. Ahora va a cumplir 42 ese año. Sí. O sea, oye, nosotros no corremos como Barcos, estamos malos. Bueno. 7:30. Vamos a una pausa, amigos. Regresamos con el desarrollo informativo. Nos va a faltar tiempo, Sí, nos va a faltar tiempo. Nos va a faltar tiempo. Todos estamos preocupados en estos momentos. En el pueblo de Akira hay bastante plantones y están empezando a caer. Por favor, poner alerta a toda la población, hermano Guillermo. Como siempre, Ajnata, no cae pura, bajar en la costa, ponen más que todo, no cae alguien que no cae y muy kiko. Autoridad municipal declaramos una zona de emergencia porque hay parte alta, comunidad campesina de Zacate, Atacante, Añoscaña, y de allá está parte alta de Ujururu, Oñamuru, Umawiri, Ocacagua, Guaracopate, que hay con los demandos. Sea usted partícipe de la información mediante sus avisos, comunicados y convocatorias, llamando al 974-78-2420. Guillaricuy. En estos momentos está en plena discusión las 2 pistas y veredas del puente para arriba. Todo es como pavimentar toda una ciudad entera. Si estaríamos en un pueblo un poco más pequeño. Todo. Ya no es por cuadras, ¿no? Son 3,5 kilómetros aproximadamente de pavimentación. A partir de enero, febrero, prácticamente vamos a aperturar hasta Nangra, prácticamente, ¿no? Hasta el lugar denominado Nangra. También, el anfiteatro, que es el sueño de todos los salvachinos, está en plena discusión, señor Radio Sur. También el terminal terrestre, son obras de gran envergadura que está en plena discusión. Emblemáticos los riegos, son obras de gran envergadura también que están ahorita en plena discusión. Ancascocha,
siempre hemos reconocido, prácticamente el 90% de nuestro presupuesto, más del 90%, es producto de canon minero y regalías mineras. Eso toda la población debemos saber. Sea usted partícipe de la información mediante sus avisos, comunicados y convocatorias, llamando al 974-782420. Huillaricuy. Estamos haciendo un reconocimiento a todas las instituciones que han contribuido para la mejora del servicio educativo en nuestra provincia de Cotabambas. Estas colaboraciones nos ayudan a mitigar las brechas educativas que tenemos. Instancias nacionales como CEPLAN, como el Ministerio de Educación, está reconociendo a la UGEL Cotabambas por sus proyectos que en este caso, en convenio, por ejemplo, con Minera Las Bambas, han sido reconocidos. El caso de los programas de refuerzo escolar, el caso de alfabetización, quienes en este caso son referentes a nivel nacional. Que Radio Surco siempre es nuestro aliado para que nos ayude a conectarnos más con la población a través de las notas de prensa, con las colaboraciones de los spots publicitarios, y en razón a eso incluso coordinamos para hacer concursos educativos como Quien Estudia Triunfa, el concurso de villancicos, que estos justamente es participación directa entre los estudiantes y la comunidad. Sea usted partícipe de la información mediante sus avisos, comunicados y convocatorias, llamando al 974-782420. Huillaricuy. En Huillaricuy, desarrollo de la información. Siete de la mañana con 34 minutos, estamos de vuelta en el informativo Huillaricuy. Ya saben que estamos con ustedes de 6:30 de la mañana hasta las 8:30 de la mañana. Bueno, el mes de febrero se conmemora lo que es el Día de la Lucha contra el Trabajo Forzoso, ¿no? A raíz de esto, amigos oyentes, vamos a conversar con la doctora Anayuli Granizo Calle. Ella es intendenta regional de Apurímac y ha tenido la amabilidad de brindarnos algunos minutos para poder hablar justamente sobre el trabajo forzoso. Doctora Anayuli, ¿cómo está? Buenos días, bienvenida al informativo Huillaricuy. Aló, ¿estamos ya en comunicación telefónica? Creo que doctora, ¿nos escucha? Aló, doctora, ¿nos escucha, por favor? Doctora, ¿nos escucha? Ahí está. A ver. Ahora sí, doctora, bienvenida al informativo Huillaricuy. Parece que teníamos algunos problemas de señal, pero ahora sí, la escuchamos fuerte y claro. ¿Cómo está? Bienvenida al informativo. Buenos días, gracias por esta apertura. Bueno, saludo a toda la comunidad oyente que está ahorita conectado con nosotros. Yo soy Juliana Granizo, intendente de la región de Apurímac, y bueno, hacerles llegar el saludo de nuestro intendente titular, el superintendente nacional de fiscalización laboral, Edgar Vallejos Florián, a toda la comunidad, y agradecerles por esta apertura, ¿no?, para compartir con su audiencia un tema tan importante como es la prevención en el trabajo forzoso. Nosotros somos UNAFIL, que yo soy representante acá en la región de Apurímac, obviamente como rector de inspección de trabajo contribuimos en este tema de prevención y erradicación y orientación, tanto a empleadores, trabajadores y a la población obviamente vulnerable. Así que mi saludo, buenos días nuevamente, y aquí estoy para todas sus preguntas o para lo que yo pueda darles alcance sobre este tema tan importante, ¿no? Correcto, doctora. Bueno, el mes de febrero, como nos lo indicaba, se conmemora el Día de la Lucha contra el Trabajo Forzoso, ¿no? ¿A qué podemos llamarle trabajo forzoso, doctora Anayuli? Bueno, el trabajo forzoso realmente se considera toda persona que en contra de su voluntad se encuentra amenazada por recibir una pena o un castigo, y obviamente eso vulnera su libertad individual, y porque ella no puede decidir libremente si trabaja, para quién trabaja y en qué condiciones trabaja. Entonces aquí es donde se caracteriza esta forma de trabajo como una forma extrema de explotación que atenta obviamente contra la dignidad humana. Con respecto a este tipo de explotación, doctora, me imagino que hay mecanismos o entidades, en este caso como la suya, donde uno puede acudir
a denunciar este tipo de trabajos forzosos, este tipo de explotación, ¿no? Sí, nosotros tenemos inclusive un aplicativo digital de SOS Alerta SUNAFIL contra el trabajo infantil y el trabajo forzoso, ¿no? Que nos permite nosotros priorizar y focalizar intervenciones puntuales sobre estos temas, ¿no? Entonces creo que eso sería bueno también que la población sepa que pueden acudir a nosotros para brindarles obviamente orientación y obviamente no hay todo un cumplimiento que debe ser de los empleadores normativos, pero muchos de ellos obviamente como que pasan esa línea y vulneran esta libertad, ¿no? de las personas. Entonces nosotros sí tutelamos, prevenimos, orientamos y estamos siempre alertas para poder ayudar a este tipo de, ¿no? A estos tipos de personas que están siendo vulnerables. Correcto, doctora Ana. Le comento, aquí en el distrito de Chalhuahuacho tenemos muchísimas empresas, tenemos muchas microempresas. Tal vez para aquellos oyentes que nos están escuchando en estos momentos, ¿nos podría usted mencionar tal vez alguno de los escenarios que puedan identificar en los cuales se pueda comprobar o se pueda sospechar que estoy tal vez realizando un trabajo forzoso o estoy siendo víctima quizá de explotación, ¿no? ¿Qué escenarios se pueden encontrar para que las personas que nos escuchan puedan identificar ello? Realmente nosotros ya un poco que podemos dar ese alcance, los sectores realmente con que más frecuencia se han presentado trabajos forzosos es dentro del trabajo doméstico, que es lo más inmediato, creo que de una u otra forma nosotros lo podemos evidenciar, pero es el más vulnerable realmente. El trabajo doméstico, dentro de la construcción también se presenta un trabajo forzoso, manufactura, en la misma agricultura y obviamente ustedes que están en esa zona, la minería ilegal. Extracción de madera, también ahí vemos que se han presentado grupos expuestos a este tipo de trabajo, ¿no? Obviamente que podemos verlo también en el tema cuando han habido denuncias o cuando ha habido inspecciones realmente se han podido evidenciar este tipo de vulneración, ¿no? Y nosotros también como población podemos verlo porque podemos darnos cuenta de las malas condiciones en que muchos de los trabajadores dentro de estos sectores trabajan, ¿no? Las condiciones que trabajan. Y obviamente ustedes saben que esto es un delito, o sea, vulnerar la libertad, castigarlos, inclusive las agresiones, tanto verbales como físicas, que algunas veces se dan. Entonces, deberíamos nosotros como población, si vemos alguna situación así, denunciarlo, ¿no? Entonces yo creo que esto es un trabajo de toda la comunidad, no solamente de SUNAFIL. En SUNAFIL estamos para apoyarlos, pero creo que de una u otra forma nosotros podemos ver y podemos denunciar, ¿no? Porque ellos obviamente como pierden parte de su libertad para que ellos puedan hacer denuncias por un tema de castigo, a veces los coaccionan a través de su sueldo, no les pagan. Entonces nosotros como población sí podemos darnos cuenta, advertir esta situación. La trata de personas mismas, ¿no? Que también está considerado, está ligada muchas veces a este tipo de trabajo forzoso, ¿no? Perfecto, doctora Ana. Bueno, importantes los escenarios que usted nos presenta para que la gente que nos escucha pueda identificar si está siendo, digamos, víctima de un trabajo forzoso o una explotación, ¿no? Mucho más allá también de las personas que trabajan más de 8 horas al día, de repente que no tienen beneficios sociales o no tienen un seguro, quizá también por ahí se puede activar algún tipo de alerta para que puedan denunciar este tipo de prácticas. Aquí en nuestro distrito de Chalhuahuacho, en la provincia de Cotabambas, o bueno, en la región Apurímac, donde es el ente que usted representa en este caso. Le agradecemos, doctora Ana, por esta información y una vez reiterar, por favor, le pedimos a través suyo, dónde pueden acudir las personas que de alguna manera sospechan o tienen la certeza de que están siendo pues víctimas de trabajo forzoso o de explotación. Nuevamente, decirles que hay un aplicativo, el SOS Alerta SUNAFIL contra el trabajo infantil y trabajo forzoso,
o cualquier, bueno, acá en Apurímac tenemos la sede de la región, en Sunafil, en Girón 1605, y pueden acercarse, o a cualquier entidad, por ejemplo la policía, ¿no? O sea, pueden hacer uso de las autoridades, y obviamente ellos nos van a poder contactar también y poder ayudarlos. Nosotros ya un poquito a darles un alcance, como Sunafil, ya hemos hecho muchos trabajos inspectivos, muchos trabajos de concientización sobre este tema, y obviamente siempre buscamos esta población en situación de vulnerabilidad, a los trabajadores en general y a los líderes de opinión pública, para que ellos también estén alertas a este tipo de, ¿no?, a este tipo de maltrato, ¿no? Entonces, les agradezco este espacio a ustedes y a la población oyente que está ahorita conectados con nosotros. Muchas gracias. Gracias a usted, doctora Ana, y esperamos próximamente también tenerla aquí de nuevo en el informativo Huillarico y con mucha más información a la población por parte de la Intendencia Regional de Apurímac. Que tenga un excelente día, doctora Ana. Igual, muchas gracias, excelente día. Muy bien, amigos, estuvo con nosotros la doctora Ana Yuli Granizo Calle, ella es intendenta regional de Apurímac, y nos ha hablado sobre, bueno, el tema del trabajo forzoso. Ojo que en el distrito de Chalhuahuacho se ve muchísimo esto, atención. Trabajo forzoso. Trabajo bastante. forzoso, trabajo a menores de edad, explotación infantil, muchas veces te coaccionan con que no te van a pagar tu sueldo si no realizas tal o cual función. Saben que hay un aplicativo a la Sunafil o también a la comisaría, a la Policía Nacional del Perú, donde ustedes pueden acudir a realizar la denuncia correspondiente. Y esto sobre todo pasa, Gonzalo, en situaciones y en lugares donde, por ejemplo, hay minería ilegal. Yo tengo, por ejemplo, una experiencia que había vivido básicamente con personas que conozco en la zona de Puerto Maldonado, ¿no? En Puerto Maldonado prácticamente se vive muchísimo lo que es el trabajo forzoso. De hecho, que en esta zona es una minería ilegal donde prácticamente incluso lo que es la trata de personas. Y esto también se vive en algunas zonas, por ejemplo, de minería ilegal en la provincia de Cotabamba. Sabemos que en la provincia de Cotabamba tenemos bastante minería ilegal, que incluso son zonas en las que prácticamente hacen el trabajo forzoso, ¿no? Y sobre todo a menores de edad, ¿no? Y la forma como captan a estas personas es a través de estos comunicados, ¿no?, de trabajo que colocan en distintas partes del país, incluso por Cusco. Hay una zona donde colocan, por ejemplo, lo que son avisos económicos, y a estos jovencitos los captan de esa manera, ¿no?, indicando: vas a trabajar, vas a tener una jornada, vamos a pagar tus pasajes, vas a tener vivienda. Ofrecen todo, pero a la hora de la hora prácticamente están viviendo una situación de minería, o sea, básicamente están viviendo de explotación en estos lugares de minería ilegal. Entonces yo creo que hay que tener mucho cuidado y esperemos que también las autoridades hagan algo al respecto, ¿eh? O sea, una intervención, ver la situación, cómo están viviendo estos menores de edad, personas incluso que son vulnerables, que están en esta situación, ¿no? Necesitan el apoyo correspondiente. 7:45 a.m. Antes de ir con Janet Cáceres, vamos a escuchar algunos audios que nos han mandado al WhatsApp de la radio David. Vamos con el audio del señor Eusebio Copa. Vamos a ver qué tiene que decir el señor Eusebio Copa. Así es, vamos a ver. A un ratito, por favor, señor operador. Páreme la música un momento y vamos a escuchar lo que dice el señor audio. Días para Radio Surfuy. Saluda ¿cómo se llama? Puente Huelpachacas, 24 curvas de Cotabamba para adentro, ¿no? Claro. Saludo con para el cuerpo de Serenazgo, que trabajamos en Chalhuahuacho. Para el cuerpo de Serenazgo. Saludo también, quiero mandar saludos para Patario Cabra Cancha, para mi madre Wilca Escalante. Ok. También saludo también para los amigos locutores de Radio Sur, pues atentamente escuchando acá en Chalhua, amigo locutor de Radio Sur, que tengamos buenos días. A ver, que tenemos otro audio. Siempre ha sido hincha de Radio Sur, de donde sea, acá en Chalhua, no sé, en Chala, no, para mediante internet, ¿no? Mi nombre es Eusebio Copa, de Wilca, papá de Pesajasa. También saludos para amigas, copas, primos, tíos que están en Pesajasa.
a todos. Para la gente de Pisajasa. Igualmente también al señor alcalde Iván Cruzcumán. Saludos en parte del cuerpo de... Bueno, saludo para Eusebio Copa, que nos ha enviado su audio. Así como Eusebio, nos pueden enviar, no Sí. solamente para el mandar saludos, sino también si está pasando algo en su distrito, tienen alguna información que quieran compartir con nosotros. El teléfono de la radio es importante que reiteremos, Gonzalo Huirse, por favor. 974-78-2420, 974-78-2420. Tenemos un mensaje también, compañeros de Radio Surfu y del informativo Huillaricu y en Cotabambas. Estamos enlazados con Radio Poder Chasqui, 97.9 de la FM. Les deseo un buen fin de semana. Un buen inicio de semana, perdón. Un abrazo para Irene Arredondo. Un abrazo para ella. Muchísimas gracias. Ya tenemos que ir a Cotabambas. Irene, pronto vamos a estar por Cotabambas, ¿no? Y hay, por ejemplo, un cancachito ahí delicioso por Cotabambas. Tenemos más mensajes. Un saludo cordial desde el distrito de Cotabambas a la emisora Surfu y excelente noticiero donde nos informamos de todos los sucesos día a día. Felicitaciones. Su comentario de los candidatos, la pura verdad. Todo es hermanita, hermanito, compadre, comadre. Cuando entran al sillón municipal, no te conozco. Prioridad de trabajo para su gente de campaña. Los 4 años sin importar las necesidades que pasan otros hermanos. Un abrazo enorme. Éxitos y bendiciones. Éxitos para Eduviges Guamán desde Cotabambas. Y lo que dice es cierto, pues, Gonzalo. Te dicen, hermanito, Guayquicha, ¿cómo estás? De tiempo te veo, hermanito. Hermanito, mira, quiero comentarte que estoy postulando para diputado, estoy postulando para Senado, al Congreso de la República. Hermanito, no te olvides de mí, vamos a trabajar juntos. ¿Es lo que dicen o no? Eso es la pura verdad, amigos oyentes. Guayquicha, de tiempo que te veo hoy, el abrazo por aquí, abrazo por allá, abrazo efusivo, ¿no? ¿Para qué? Para poder captarte como un posible, un voto para que él pueda llegar al poder, y a la hora de la hora te desconocen, es lo que sucede, te desconocen. Te dicen, oye, Guayquicha, ¿cuándo hemos hablado? ¿De dónde te conozco? ¿De dónde eres? Ya me olvidé. Es lo que sucede, amigos, es lo que sucede. Por eso hay que elegir bien a nuestras autoridades, ¿no? Hay que elegir a nuestras autoridades. Tenemos una llamada telefónica, Gonzalo. Estamos enlazados vía telefónica ya con Janet Cáceres. Ella es psicóloga y bueno, siempre está junto a nosotros pues con temas muy importantes sobre salud mental. Janet, ¿cómo estás? Buenos días, bienvenida al informativo Huillaricui. ¿Qué tal, Gonzalo? ¿Qué tal, David? ¿Cómo están? Muy buenos días. Gustosa de estar con ustedes iniciando la semana con salud mental. No, bueno, a nosotros nos gusta que siempre estés en contacto con nosotros porque la población es importante que tenga información acerca de lo que es salud mental y la importancia de ello. Y justamente hoy vamos a hablar sobre algunas alertas en el trabajo, ¿no? A raíz de que hemos estado hablando también hace poco con la intendenta regional de Sunafil acerca de los trabajos forzosos. Vamos a hablar ahora contigo también de las alertas en el trabajo, que va muy relacionado a lo que es el estrés también, Janet. Sí, exactamente, Gonzalo, David. Bueno, pasamos gran parte de nuestra vida trabajando, pero pocas veces nos preguntamos cómo está nuestra salud mental en el trabajo. No solo cansancio se refiere a lo físico, también a veces es el cansancio emocional. Cuando no entendemos que esto también afecta nuestro rendimiento, nuestras relaciones y sobre todo nuestra salud. ¿Por qué el trabajo impacta tanto en nuestra salud mental? Porque tenemos ahí responsabilidades, presión por resultados, cumplimiento en los horarios, relación con los jefes y compañeros, y sobre todo también las expectativas económicas. Cuando el ambiente es exigente, poco saludable, la mente empieza a tener ciertas situaciones que le estén afectando. Señales de alerta, por ejemplo, los cambios emocionales, cuando estás irritado constantemente, cuando estás desmotivado, cuando tienes esa sensación al finalizar el día de un vacío, cuando existe ansiedad o preocupación antes de ir al trabajo. Cambios físicos también, eso transgrede lo emocional al aspecto físico, dolor de cabeza frecuente, problemas de salud, la tensión muscular, el cansancio que no mejora con el descanso, cambios también en tu desempeño laboral, querido amigo, radioyente, te baja la concentración, errores frecuentes, la procrastinación, dejar todo a último momento, la falta de entusiasmo, los cambios en nuestra actitud, nos aislamos, el conflicto frecuente con el compañero, con el jefe, la indiferencia ante ciertas situaciones y la sensación de que ya no me importa nada.
¿Cómo puede ser algo más serio cuando esto ya, como tú lo mencionaste, transgrede los límites y se convierte en un estrés crónico? La ansiedad al trabajo, esa preocupación anticipada ante cualquier cosa que pueda ocurrir en el trabajo. El desgaste profesional, como tú lo mencionaste, sobrepasando el estrés crónico, también aparece el efecto o el trastorno del burnout. El burnout no es flojera, sino es un agotamiento emocional ante una exposición prolongada de estrés laboral. ¿Cómo identificarlo a tiempo? Siempre es importante que ustedes hagan esas preguntas. Se levantan cansados, me levanto ya cansado, siento que nada de lo que hago es suficiente, me cuesta desconectarme del trabajo, estoy más irritado en casa, he percibido interés poco, no me siento motivada a realizar mis actividades, pero ¿qué hay que hacer? Siempre es importante establecer los límites claros entre el trabajo y la vida personal, respetar los horarios de descanso, tomar pausas breves durante las jornadas laborales, hablar si la carga es excesiva, conversarlo con alguien, si no hay un psicólogo, tal vez un amigo de confianza, evitar llevar el trabajo emocional o todo el estrés profesional, laboral a la casa, practicar actividades que nos desconecten, ejercicio, salir de viaje, un paseo, o ir al cine, entre otras actividades que tú sabes que te van a ayudar a desconectarte y ayudarte a tu salud mental. Siempre hay que tener en cuenta que la productividad no solamente es en el lado económico físico, también está relacionado con la salud mental y sobre todo con nuestro bienestar. David, Gonzalo. Correcto, Janet. Bueno, importante también saber manejar algunas situaciones en el trabajo, por ahí hacer alguna pausa activa, respirar un poquito, ¿no? Porque muchas veces nos atareamos de tanta carga laboral que nos olvidamos, puede darnos unos 3 minutos, 4 minutos para hacer una pausa activa, respirar, ¿no? Que es tan importante, oxigenar el cerebro y continuar con las labores para no desencadenar en este estrés que ya está comprobado también, tiene como consecuencia muchísimas enfermedades. Y hoy en día también, Janet, pues que nos estresan también los candidatos, nos estresa este tema de las elecciones ahora para presidente, porque todos nos mienten, todos quieren el poder, los diputados, los senadores, el presidente de la República, cambiamos de presidente. O sea, el escenario social también, Janet, es bastante complejo y complicado hoy en día, ¿eh? Pero y lo que tú indicas, Janet, es importante, ¿no? De que siempre hay que darnos ese espacio para uno mismo, pues, ¿no? Yo creo que el tema de la salud mental es sumamente importantísimo, aunque mucha gente no valora eso, ¿eh? Creen que simplemente el hecho de que uno esté bien en salud en general, ¿no? O sea, hay gente que se hace revisar, por ejemplo, el tema del corazón, los riñones, el hígado, una serie de cosas en el cuerpo, pero a veces nos olvidamos de la salud mental. Y creo que incluso la salud mental hace de que mucha gente, al no tratarla bien, desencadena incluso en los suicidios. Sí. Esas son las estadísticas que se van manejando a nivel nacional e internacional. Por eso es importante la salud mental, y lo que tú indicas, es importante siempre darnos esos espacios, ¿no? Ese espacio a través de una pausa activa, en casa, a través de salir con la familia, tocar otros temas, un viaje por ahí también que te ayuda mucho a despejar, a estar bien, ¿no? Irte al norte, viajar con la familia, una actividad de fin de semana con la familia. No todo es trabajo también, pues, ¿no? Hay que darse ese espacio también, considero yo, Janet. Sí, exactamente, hay que tomar un equilibrio entre el trabajo, también tu aspecto personal y también el lado familiar. Hay que tener ese equilibrio, no todo es trabajo, como tú lo mencionaste, David. Y bueno, si en algún momento no se pueden manejar las emociones, los estados laborales, siempre hay que buscar ayuda profesional. Y bueno, si no hay un psicólogo de planta, así se le llama al psicólogo que te puede trabajar en la institución o en la empresa, buscar apoyo siempre en profesionales que velan por la salud mental a nivel de todo el país. Un enorme abrazo, gustoso de estar con ustedes, que tengan una excelente semana. Un abrazo a toda la población de Apurímac, que siempre recuerda que Radio Surful es la voz de todos. Gracias, Janet, que tengas un excelente inicio de semana, cuídate mucho.
Muy bien, la hora es importante, 7 de la mañana con 57 minutos. Vamos a los deportes un momento. En breves instantes ya ingresa con nosotros William Guamán, la catedral del deporte, que nos va a hablar definitivamente de este suceso importante que ha sido el triplete de Hernán Barcos, el viejito Barcos. 3 goles, 3 golazos, para nada han sido goles chorreados. Ni Paolo Guerrero, Ni Paolo Guerrero. Paulito Guerrero ya debería dar pero un paso Paolo, pero incluso Barcos es mayor que Paolo. Sí, es por un año mayor. Claro. Un año mayor es, sí. Oye, pero aunque Barcos parece ya un señor de 50 años, ¿no? Si tú lo ves, ¿no? 55. O sea, prácticamente tiene su edad David Ortiz de Hernán Barcos. Claro, ¿no? 55 años. Y él sigue jugando y nosotros ya nada. Bueno, así están las cosas. Un saludo para todas las personas que nos están escuchando a través del Facebook, de la radio, a nuestro amigo René Paco Lima. Nos escribió también por acá Eduviges Guamán, a Irene Arredondo. También por acá nos dicen: hola, buenos días Radio Surfu y saludos cordiales desde Cotabamba, San Juan, a la señorita Raquel y a la señora Epifanía. Eusebio Copa también, a todo el serenazgo del distrito de Chalhuahuacho. Sí, a todo el equipo de serenazgo del distrito de Chalhuahuacho que están en sintonía de la radio. Siempre el agradecimiento por la sintonía de ustedes, ¿no? Sin ustedes pues no existe la radio, ¿no? Sí. Gracias a los oyentes, a usted que escuche la radio, estamos aquí nosotros también. Si no, ya nos dirían: oye, ¿sabes qué? Hasta aquí no tenemos oyentes, ¿no? Pero a ustedes, el agradecimiento por estar siempre pendientes de los 102.7 de la frecuencia modulada y a través de los 810 y la web www.radiosurfui.com y también a través del fanpage. Estamos en vivo y en directo. Nos escuchan en todos los distritos. Nos escuchan en Akira, en Cotabamba, Tambobamba, Coyurqui, Mara, y en otros distritos también, incluso por Chumbivilcas, en Chamaca, llegamos hasta Chumbivilcas, en Velille nos escuchan. En Velille también llegamos. Gonzalo, hay una zona que me estaba olvidando, por Chumbivilcas, Chamaca, Velille, Santo Tomás. Hasta ahí llegamos, en la amplitud modulada. Claro, en Santo Tomás también nos están escuchando, en Progreso, en Grau. En Palca Picosaiguas. En Palca Picosaiguas nos están escuchando. Muchísimas gracias. Escorno, toda la gente de Guanacopampa, la comunidad de Jasa. Gracias por la sintonía. Bueno, y prepárense, amigos oyentes, lo decimos de aquí, prepárense porque ya se vienen las elecciones para el presidente de la República. Estamos a casi nada, falta menos de 2 meses, las elecciones son ahora en abril. Espero que tú estés averiguando por quién vas a votar, a quién le vas a dar tu voto, a quién le vas a dar las riendas del país. 6 semanas, contando es en abril, 7 semanas. Solo falta marzo y abril. Febrero ya está prácticamente terminado. Una semana. 6 semanas, Sí, ¿no? 6 semanas y ya son las elecciones. O sea, a la vuelta de la esquina, ya la esquinita está ya prácticamente para ir a votar. Por favor. Y a propósito, me imagino y también el comunicado de la Oficina Nacional de Procesos Electorales, van a hacer una campaña ya masiva porque hay bastantes candidatos, Hay bastantes candidatos. Lo que es la cédula sobre todo y lo que indican es que hay que tener mucho cuidado sobre todo al momento de elegir, porque uno se marea de tantos candidatos que están postulando a la presidencia de la República y sobre todo en senadores, diputados, es muchísimo, y lo que se recomienda es darse un tiempo, ¿no? Y generalmente antes que tú te demorabas entre, por ejemplo, 5 o 10 minutos, dependiendo también entre 6 minutos en votar, creo que, y según lo que indican ahora, el tiempo para votar va a ser mucho más. Sí, bueno, ustedes también, amigos oyentes, saben que el internet también a veces... Hay que averiguar desde antes, Hay simuladores, ojo, hay simuladores en internet. Si usted tiene dudas de cómo va a ser, le da nervios al momento de que le den la cartilla, el tiempo que no le va a alcanzar, hay simuladores en internet donde usted también va a poder ver ahí cómo hacer la elección presidencial, el tema de los diputados, el tema de los senadores. Así que entre a internet y busque el simulador para que ya se haga una idea y no lo tomen por sorpresa. Pero lo más importante, que sepa desde ya, vaya averiguando por quién va a votar, por favor. No vayas al lugar y después digas: a ver, ¿por quién voy a votar? Preguntando ahí en la fila: oye, ¿tú por quién vas a votar? Sí. Yo por él. ¿Y tú? Ya votaremos, pues. No, que no sea pues una elección así como dicen al champú, ¿no? Al azar. Por favor. Tiene que ser un voto informado. También nos escucha Franklin Encalada. Saludo para Franklin Encalada. Yo también estoy escuchando en Chalhuahuacho, nos dicen saludos. Saludo para Franklin Encalada, que está en sintonía de Radio Surfu. Ya estamos con William Guamán, la catedral del deporte, con las últimas pepas, caliente información deportiva para el día de hoy. En Huillaricuy, Surfu y Deportes.
8 de la mañana en punto. William Guamán, la Catedral del Deporte, nos va a contar todo lo acontecido este fin de semana en el fútbol, en el deporte, en nuestro país. William, ¿cómo estás? Buenos días. Hola, Gonzalo, ¿cómo estás? David, buenos días a nuestros amigos oyentes del informativo Villarico, y después de un buen tiempito, volviendo por supuesto en vivo a nuestra emisora Surfui, la voz de todos. ¿Cómo están, colegas? Seguramente muy abrigados. Las lluvias están persistentes en el sur del país. Bueno, en esta oportunidad la solidaridad y el apoyo también a nuestros hermanos arequipeños que la están pasando mal por las inclemencias de la naturaleza. Hay fuertes lluvias que se han registrado en estos últimos días, lo que ha generado sin duda la activación de algunas cuencas, y eso está perjudicando sin duda a la población en general. Pero en Cotabambas también tenemos lluvias, en la región de Cusco igual. Bueno, hay que estar siempre preparados. Y por supuesto la recomendación también a nuestros amigos conductores que nos sintonizan en este horario, a tener cuidado, paciencia, y el manejo defensivo es fundamental. Bueno, vamos con la información deportiva. Entiendo que hoy todavía nuestro colega David Ortiz, que nos está acompañando en nuestra emisora, va a estar pendiente de lo que va a significar el partido entre el Deportivo Garcilaso y el equipo del Moquegua, ¿no? Un partido que se va a jugar hoy lunes, seguramente con poco público, pero bueno, vamos a ver qué es lo que pasa en los resultados de este... ¿Cómo, Williams, que poco público, Williams? El partido se va a jugar en Lima, y ya la hinchada del Deportivo Garcilaso, que radica en Lima, va a copar prácticamente todo el estadio. Williams. Bueno, sí, efectivamente hay muchos residentes cusqueños, claro. Mucho gato, dice, ¿no? Mucho gato. Incluso ese partido... Claro, ¿Serán 50 gatos, William, o más de 50 gatos serán? No, van a ser más. Porque este partido, Williams, iba a jugar... De hecho, que el FC de Moquegua... o sea, lo raro es que no se juegue en Moquegua, sino se juegue en Lima, ¿no? Y de hecho que en Lima hay bastante residente cusqueño, no solamente hinchas del Deportivo Garcilaso, sino residente cusqueño, hinchas del Cienciano, hinchas del Fútbol Club, ¿no? Que van a estar en este partido. Sí, pues efectivamente el CD Moquegua, el Club Deportivo Moquegua, está jugando fuera de casa, por decir así, está jugando en Lima como sede, digamos, alterna, porque no tiene recinto deportivo, ¿no? Eso es lo que pasa en el fútbol nacional. Bueno, ascienden a la primera división, a la Liga 1, pero no tienen la infraestructura adecuada como para poder solventar, digamos, lo que viene en las temporadas siguientes, ¿no? Presupuesto también, ¿no? De ahí los resultados también, porque el Moquegua está en el último lugar, no está obteniendo buenos resultados, parece que va a ser solamente inquilino de un año en el fútbol rentado. Eso es lo que va a pasar seguramente con el Moquegua, si no va mejorando. Y este partido que se va a desarrollar hoy en Lima a las 3 de la tarde con el Deportivo Garcilaso, sin duda se va a jugar en una cancha prácticamente neutral. Vamos con más resultados, amigos oyentes. El Alianza Lima venció 1-0 al Sport Boys del Callao en la Liga 1, en la fecha 4. El Cajamarca venció por 3-1 al Melgar de Arequipa. Bueno, aquí hay que resaltar el trabajo y el buen accionar de este jugador Hernán Barcos, ¿no? Que ha vuelto con un trick. Ha hecho 3 goles en este partido, entrando ya en el segundo tiempo, ¿no? Con muy buena actuación. Le queda mucho a Hernán Barcos, claro, el nivel de juego de repente no es el de altísimo acá en el fútbol nacional, pero un jugador con 42 años marca la diferencia, y eso también hay que resaltar. Bueno, Hernán Barcos entonces le ganó prácticamente él solo al Melgar de Arequipa por 3-1. Ojo que el Melgar estaba puntero, y estuvo ganando este encuentro, pero fue una remontada significativa e importante para el FC de Cajamarca, que recién ganó en su recinto. Atención, el Sporting Cristal también jugó de local en el Gallardo, empató 2-2 ante el Universitario de Deportes. Mucho dejó que hablar este encuentro. Al finalizar el partido hubo ahí conatos de bronca entre los hinchas celestes y el del Universitario. Bueno, en fin, habló también Rabanar, que es el técnico de la Alianza, en este caso del Universitario, dijo que este partido lo debieron manejar mejor. Se echó la culpa del encuentro por no planificar bien, aunque criticó a algunos jugadores de forma, digamos, indirecta. Les dijo, todos tienen que estar preparados, pues si yo pongo a un jugador para que alterne, no tiene que bajar los brazos, ¿no? O sea, ese equipo iba ganando 2-0 y no debía haber empatado. Incluso dijo que si el Cristal tenía 5 minutos más, por ahí hubiese ocurrido una remontada. Entonces el encuentro final, 2-2 ante el Sporting Cristal, ante el Universitario. El Cienciano del Cusco también empató ante el Alianza Atlético de Sullana jugando de local. Malestar en la Tienda Roja.
tiene que ganar el Cienciano partidos de local, eso es fundamental si quiere, digamos, tentar el título nacional o estar a mitad de tabla nomás, o otro torneo internacional. Ojo que en el mes de marzo se viene el partido ante el Melgar de Arequipa por la Copa Sudamericana, entonces es un equipo que está entre unos partidos de bien buenos, otros partidos más o menos, no va a obtener el resultado seguramente que espera el cuadro rojo. El ADT Tarma empató también con el UTC de Cajamarca, 2 goles por lado. El Chancas venció 3-2 al Sport Huancayo. Ojo con el Chancas, que de local se está volviendo bastante fuerte, ¿no? Muchos equipos tienen que viajar pues hasta Andahuaylas, con las dificultades que amerita ello. A veces no hay vuelos y tienen que hacerlo por tierra, pero bueno, ahí está el Chancas de Arequipa, en este caso de Andahuaylas y Apurímac, que está demostrando ser fuerte de local. El Atlético Grau cayó ante el Juan Pablo II Colay por 2-1, partido donde estuvo Cristian Cueva, que baja un poquito más de peso, ojalá que le caiga bien los partidos y el trajín de estos encuentros. Bien por el Juan Pablo II, que va a ser rival del Cusco FC este fin de semana. El Cusco FC, hablando del Cusco FC, venció 3-1 al Comerciantes Unidos. Ahí el partido que se jugó a las 6 de la tarde en el Estadio Garcilaso, fue el partido del Cusco FC, que levantó cabeza, ya está nuevamente funcionando su esquema de juego de Rondelli, le va a dar seguramente resultados en adelante. También anotó, en este caso, Callejos, que también siempre se está encontrando con el gol, y eso es fundamental. Buen gol, un golazo de media tijera para los intereses del Cusco FC. Hoy, como hemos indicado, Moquegua enfrenta al Deportivo Garcilaso, cerrando la jornada número 4 de este torneo de la Liga 1. Bueno, como hemos indicado, la fecha ha estado movida, ¿no? Hubo partidos que se han disputado con bastante intensidad. Uno de ellos fue el del Sporting Cristal ante el Universitario, esperado este encuentro sin duda. Tras esto también, como habíamos indicado, se van a tomar seguramente algunas decisiones en el cuadro merengue para poder afrontar los siguientes encuentros y poder tener a la altura a todos sus jugadores. Por el lado del Sporting Cristal, también este partido le sirve de mucho, porque, ojo, que a mitad de semana, este martes específicamente, mañana a las 7:30 p.m., el Sporting Cristal va a recibir al 2 de mayo por la Copa Libertadores de América. Recordemos que el Sporting Cristal empató, ¿no?, en su primer encuentro en Paraguay, y ahora tiene que venir a ganar, o se tiene que venir a demostrar lo mejor el Sporting Cristal, que va a jugar en el Estadio del Callao, ¿no? Ahí va a ser el encuentro por la Copa Libertadores, porque el Sporting Cristal no tiene un buen recinto, ¿no? Y el Estadio Nacional está en pésimas condiciones. ¿Dónde jugaría? En el Monumental no se puede, en el Matute tampoco. Entonces queda uno de los digamos estadios que está más o menos bien, es el de el Callao, que también puede ofrecer, digamos, una buena iluminación, porque, ojo, estos partidos se juegan en horario nocturno. Otros partidos de mañana también por la Copa Libertadores: el Huachipato enfrenta a Carabobo a las 5 de la tarde. Mañana también el Medellín ante Liverpool, 7:30. El Deportivo Táchira, es cierto, cayó por 1-0 ante Tolima, y se va a recibir este partido de vuelta en un partido seguramente que se va a tornar muy, muy interesante, ya por lo que va a significar la conformación de grupos de la Copa Libertadores. Bueno, en las últimas informaciones deportivas se destaca sin duda el mensaje que vino desde Uruguay, porque Jorge Fossati, atención Gonzalo, rompió su silencio y dijo que va a dirigir podría dirigir a la Alianza Lima en caso no se obtengan los resultados esperados por Pablo Guedes, ¿no? Pero bueno, también en la tienda blanquiazul hay mucha polémica, hay situaciones que se están dando precisamente con los resultados, aunque ahorita la Alianza Lima, en esta tabla todavía inicial, está como puntero de este torneo. Hablando de la selección nacional, bueno, hay partidos amistosos que se van a venir en el mes de marzo, sobre todo con la el nuevo comando técnico que tiene esa selección nacional. Hablamos de Mano Meneses, ¿no? La selección peruana está muy cerca de acordar un partido amistoso frente a España, ¿no? Se podría ver esto en el mes de marzo. Bueno, la selección peruana tiene que prepararse de la mejor manera para iniciar un nuevo proceso con Mano Meneses, y también, bueno, de acuerdo a lo que indica el técnico, necesita
de tener mayor roce internacional esta selección y por supuesto con rivales de jerarquía, ¿no? Entonces hay gestiones que se están desarrollando y podría darse este partido ante España en el mes de marzo, ¿no? De cara a la preparación ya lo que va a significar el próximo proceso clasificatorio, porque todavía no tenemos partidos oficiales al corto, al mediano plazo, ¿no? Eso es lo que pasa con nuestra selección nacional. Y con ello le ponemos punto final a la información deportiva, colegas, amigos. Los invitamos todavía a continuar con la programación de nuestra emisora. Hoy estaremos... y el fin de semana, Williams, el fin de semana, partidazo que se juega en Cusco, el clásico cusqueño entre Deportivo Garcilaso y el Cienciano, partidazo esperado por la quinta fecha. Entiendo que el Garcilaso va a estar de local, sí, ¿no? Va a estar como organizador. Sí, el Garci juega de local y de hecho que mucha gente, sobre todo de la provincia de Cotabambas, se va a ir a este partido. Hay muchos hinchas, tanto del Cienciano, del Garci, sí, también aquí en la provincia de Cotabambas, que ya están ahí comprando sus entradas de manera virtual. Partidazo que se viene, aunque el Cienciano no lo está pasando nada bien, sobre todo por este empate que ha sucedido el último fin de semana, pero va a tener que sacar un buen punto, pero el Garci también está como que, oye, tiene que sacar los 3 puntos porque está de local. Clásico es clásico, mi estimado. En los clásicos cualquiera, es para cualquiera, de verdad. Sí, es para cualquiera. Nosotros nos vamos a ir a ver este encuentro seguramente el fin de semana. Aprovecho, Williams, aprovecho. Porque cuando lo organiza el Depor, sí hay que hacer una crítica constructiva, ¿no? Le falta un poquito más en la organización. El año pasado, los hicieron ahí pasar momentos difíciles en el estadio, en la organización básicamente, pero este año esperemos que se mejore eso. No, de hecho. Pero, y el costo también es relativamente más económico. ¿Cuándo lo organiza? Digo el Garcilaso, porque el Cienciano siempre cobra, ¿no? Porque debe ser porque tiene mayor cantidad de hinchadas también, ¿no? Hinchada y todo ello. Claro, pero como dice, el clásico se tiene que ganar. Y el fin de semana, Garci frente al Cienciano, ¿eh? Así es que compre sus entradas con anticipación. Y el partido es 8:15 de la noche, 8:30, 8:15 de la noche. Ojalá no llueva nomás, es lo que la gente está pidiendo. Buen horario como para poder apreciar este encuentro. Allí estaremos y por supuesto apreciando este... ¿Cuál es tu score? ¿Cuál es tu score para este partido, Williams? Sin duda 3-1 a favor del Cienciano del Cusco. Bueno, 4-1 ya el Garci gana 4-1 Hay muchos goles, festival de goles. Un festival de goles. Mientras haga espectáculo, yo creo que es importante. No, sí, lo importante es que no hay violencia, lo importante es que pueden asistir tanto hinchas del Cienciano como del Garcilaso. Eso no se da, por ejemplo, en la capital, ¿no? Claro, eso que se va a dar un partido entre Alianza Lima y Universitario de Deportes, pues se genera una ola de violencia. De Lima, digo, ¿no? Claro, en la capital histórica sí se da, ¿no? Claro, ahí sí puedes jugar en un estadio entre dos equipos. Sí, sin ningún problema. Ya el año pasado se ha demostrado ello y debería continuar, ¿no? Sin actos de violencia, todo bien. Hay incluso amigos como tú y yo, por ejemplo, que pueden asistir al estadio, cada uno con su camiseta. Y no pasa nada. Como el Garcilaso. Y claro. Sin ningún problema, ¿no? Sin ningún problema. Así es que el fin de semana... El fin de semana estamos en el estadio en Palco. Hace las previas, Williams, ahí desde el estadio, las previas para el informativo Villaricui. Por supuesto. Ojo que antes del informativo Villaricui tenemos nuestro programa deportivo también, ¿no? Que está llegando a nuestro público oyente. Entonces, la pichanga de surf. Vamos a ir alternando seguramente con nuestra colega en la información deportiva. Por supuesto, en algunos días también la invitaremos a que haga el bloque deportivo y podamos hablar un poco más de deporte. Hay que nos escriban también al WhatsApp de la radio, al fanpage de la radio, cuál es su score para este partido entre Deportivo Garcilaso y el Cienciano este fin de semana, el clásico cusqueño. Así es, calentaremos el ambiente a partir del jueves y viernes para ver qué pasa en el clásico este fin de semana. Así es. Gracias, Williams. Nos vemos, William. Un abrazo. Ya nos vemos. Mañana estamos en vivo, mi estimado Gonzalo y David. Listo. Muy bien, estuvo con nosotros William Guamán, la Catedral del Deporte, con toda la información deportiva acá a través del informativo Villaricui. 3-1, bueno, no sé, yo no me meto en esos temas ya de clásico del Cusco. Que gane el mejor. Que gane el mejor. Lo importante es que haya espectáculo. Que gane el mejor de los dos. De los dos del Garci. Muy bien, 8:16. Vamos. Por ejemplo, aquí nos escriben, nos dicen por aquí, hola amigos de Radio Surf, y el Garci gana 1-0 al Cienciano, dice por ahí.
Mande su score, ¿ah? Manden su score ahí al WhatsApp o también al Facebook de la radio. Nos encuentran como Radio Surf. 8 de la mañana con 15 minutos, momento de las portadas de los principales diarios de nuestro país. En Huillaricuy, primeras planas de los principales diarios de circulación regional y nacional. 8:16 tenemos ya los diarios, los principales diarios, ojo, de nuestro país. Vamos inmediatamente con la portada del diario El Comercio, que nos trae para hoy, en su edición 23 de febrero del año 2026. Hernando de Soto acepta ser el primer ministro de Balcázar. Tras una reunión de trabajo, José María Balcázar anunció que Hernando de Soto encabezará el Consejo de Ministros. Se confirmó que el gabinete jurará mañana en Palacio de Gobierno. Y también dentro de la portada del diario El Comercio nos dice: un 40% decidirá su voto tras debates presidenciales. Ojo, ya se vienen los debates presidenciales también, pero sigue punteando, digamos, las encuestas. Rafael López Aliaga con 13.4%, la sigue ahí Keiko Sofía Fujimori con 9.7%, luego está Carlos Álvarez con 6%, después está López Chao con 5.7% y atención, está también César Acuña con 3%. ¿Usted por quién va a votar, amigo? Vamos con más portadas. Tenemos La República también. Elecciones 2026, encuesta nacional del IEP. Keiko y López Chao suben, dicen los sondeos. López Aliaga mantiene el primer lugar de las preferencias a 6 semanas del 12 de abril, mientras que el 35.8% de los electores todavía no decide su candidato presidencial. Falta poco, a usted también tiene que ir ya averiguando por quién va a votar. Vamos con el diario Gestión. ¿Qué nos trae en su portada el diario Gestión? Bancos serán más cautos en otorgar créditos personales. Aunque el horizonte del sondeo abarca el primer trimestre, entidades financieras seguirán conservadoras en la oferta de estos préstamos hasta el final de las elecciones. Por el contrario, en créditos a grandes empresas y MIPES, las condiciones de financiamiento mejorarían por mayor inversión y confianza empresarial. También nos trae dentro de la portada del diario Gestión: Hernando de Soto será el presidente del Consejo de Ministros. Vamos con más diarios. Tenemos Perú 21. Perú 21 sale: De Soto es el nuevo premier. Julio Velarde, presidente del BCR, pide al gobierno que no se interrumpa la dinámica favorable de la economía. El economista De Soto acepta la propuesta de Balcázar y asume mañana la presidencia del Consejo de Ministros. Dentro también de la portada del diario Perú 21, lluvias y desbordes amenazan Arequipa y el norte. Y también está: Policía mexicana mata al Mencho, el narcotraficante más buscado del mundo. Vamos con el diario El Peruano, el diario oficial del Bicentenario. Hernando de Soto será el nuevo titular del Consejo de Ministros. Su incorporación fortalece el rumbo institucional del gobierno de transición y destaca el poder ejecutivo. La ceremonia de juramentación del nuevo gabinete ministerial se realizará este martes 24 de febrero. Vamos con más portadas para todos ustedes. Tenemos el diario Expreso. Se prepara tarifazo, dice. Millones de peruanos siguen sin red pública. El agua llega por cisternas, baldes y pozos. El 9.6% no accede a red. En el ámbito rural, la brecha sube al 21.3%. Y también nos trae: Hernando de Soto será premier de gobierno de José Balcázar. Tenemos más diarios para todos ustedes. El diario El Correo, en su edición hoy, lunes 23 de febrero del año 2026. Presidente José Balcázar escoge a economista como su premier. De Soto es el elegido. Palacio de Gobierno anunció el nombramiento de quien será el primer presidente del Consejo de Ministros de la era Balcázar
y destacó que este fortalece el rumbo institucional del gobierno. El resto del gabinete jurará el cargo el día de mañana. Helicóptero de la FAP y sus 15 ocupantes desaparecen en ruta de Pisco a Arequipa. Y también nos trae la noticia del narco mexicano. Abaten a El Mencho, el narco más poderoso de México. Vamos con más portadas. El diario La Razón, bronca por nuevo gabinete. Dice, economista exige decisión total y ya perfila titulares para el Ministerio del Interior, para el Ministerio de Transportes, Vivienda, el Ministerio de Educación y Salud. Cerrón se opone y quiere que Perú libre los controles, siendo innegociables el Interior y el MINSA. Grupos que apoyaron a Balcázar también exigen su cuota en el gabinete. Ya se empiezan a hacer la repartija del poder, ¿ah? Tenemos más diarios. El diario 1. Todo se vende, todo se compra. José Balcázar se olvida de su trayectoria política y entrega el premiarato y hasta 5 ministerios a Hernando de Soto. Comunidades indígenas temen por sus tierras que siempre quiso vender de Soto. El Interior del país rechaza el nombramiento de Soto como premier y bancadas de izquierda ya preparan moción de censura contra Balcázar. ¿Se vendrá otro presidente? Me pregunto yo. Vamos con el diario El Ojo. Niño malo viene con fuerza. 30.000 pueblos están en riesgo de sufrir inundaciones en todo el país. El hombre del tiempo advierte por precipitaciones en quebradas y cuencas de la costa. Alertan más lluvias por calentamiento del mar que causan huaicos y derrumbes. Torrentera Chuyo se activó en la ciudad de Arequipa. Tenemos más portadas para todos ustedes. Vamos con el diario El Trome. Infierno por narcos en México, dice. Capturan y matan a El Mencho, líder del cartel Jalisco, y queman edificios, tiendas y vehículos en varias zonas del país. Sanguinario capo tenía ejército de sicarios y ofrecían $15 millones por su cabeza. Vamos con más noticias. Tenemos aquí también el diario La Noticia. Montesinos asesora a Keiko, dice. Líder de Renovación Popular advierte una repartija entre Fuerza Popular, APP y Podemos Perú en el actual gobierno. Aseguran que César Acuña frenó la candidatura de Roberto Chiabra y buscaría mantener control en ministerios. Tenemos el diario Extra, estado de guerra, dice, era el más grande narco del mundo. Esto a raíz de la captura del Mencho. Matan a El Mencho y narcos desatan el caos en México. Lideraba el cartel Jalisco Nueva Generación. Sus sicarios atacaron varias ciudades y quemaron vehículos. Tenemos el diario El Popular. Maricel en la mira por muerte de deportista. Periodista será denunciada por encubrimiento en caso que involucra a su hijastro. No acudió a citación policial y será incluida en investigación por caso de Lisette Marzano. Abogado de Adrián Villar califica de error y no un delito el hecho de que su defendido no auxilió a víctima a quien atropelló y mató. Y a ver esta noticia del diario Nuevo Sol. Dice, presidentes no ganarán 15.600 soles, sino 1.000 soles. Cobrarán como jubilados de la ONP. ¿Será cierto esto? ¿O no será cierto esto? Bueno, el diario Ajá dice, guerra en México. Narcos se enfrentan a militares tras muerte de El Mencho. Después de que el ejército abatió al líder del cartel Jalisco con ayuda del gobierno de Trump. Bueno, esta noticia está en la mayoría de diarios, amigos. Es una noticia a nivel mundial, ¿eh? Vamos con más diarios. Tenemos por aquí el diario... ¿Cuál es este? Chinchilico, el que me has pasado. Creo, si no me equivoco, es el diario El Líbero. ¿Qué nos trae el diario El Líbero para hoy? Alianza con Fe, dice, los íntimos cerraron la fecha del fin de semana como colíderes junto a UTC, rival con el que chocarán el próximo sábado. En Matute hay cierta calma, pese a que Guede no convence. Bueno, vienen tristes también los aliancistas de ser eliminados de la Copa Libertadores, por si acaso, ¿ah? Todo Sport nos trae qué bronca, dice. En la foto se observa a Jairo Concha y al entrenador Rabanal respondiendo a los insultos. Los jugadores de la U salieron de la cancha enojados tras el empate y no se dejaron agredir por los hinchas del Sporting Cristal.
Vamos con más portadas, a ver las últimas. El diario El 10, grande samurái, dice Eric Noriega, metió una asistencia y un penal decisivo en la tanda ante Juventus y clasificó a Gremio a la final del Gauchao. Será ante Inter, su clásico rival. Bien por el jugador, ¿ah? Y la República, bueno, esto ya lo mencionamos, Keiko y López Chao suben en los sondeos. Amigos, por favor, las recomendaciones del caso, sepa usted por quién votar. Muy bien, 8 de la mañana con 27 minutos, fin a las portadas de los principales diarios y también estamos llegando a la parte final del informativo Huillarico. Ya se acabó el tiempo, David. Nos vamos. Nosotros nos despedimos. Sí, que tengan un excelente día. El saludo correspondiente a todos ustedes y gracias por estar en sintonía del informativo Huillaricuy. Mañana regresamos como siempre de 6:30 de la mañana a 8:30 de la mañana. Permiso, que tengan un excelente día. Anuncio, a ver, ¿qué es lo que dice? Matrículas abiertas 2026, Institución Educativa Chila de Chaguahuacho, beneficios de estudiar con nosotros, aulas de innovación, excelencia académica, educación con responsabilidad, formación en valores, atención personalizada a estudiantes competitivos. Contamos con ambientes adecuados, dice, forma parte de esta gran familia, no te quedes sin cupo. Si usted quiere mayor informe de la Institución Educativa Superior de Chila, puede comunicarse el número 974-60-62-66. Repito, 974-60-62-66. Muchísimas gracias a quienes estuvieron con nosotros. Nosotros nos vamos ya, pero ustedes se tienen que quedar en sintonía de Radio Surfui, la voz de todos, a través de los 102.7 de la FM. Con ustedes estuvieron David Ortiz y Gonzalo Wirce. Que tengan un excelente inicio de semana. Quédense en sintonía de Radio Surfui. Perfecto, permiso, chao. Radio Surfui, la voz de todos, presentó Huillaricuy. Usted ha sido debidamente informado de las noticias, informaciones, comunicados, deporte y cultura a través de Huillaricuy. Nos despedimos desde la provincia de Cotabambas. Hasta una próxima edición. Huillaricuy. En Cotabambas, la educación sigue avanzando. La nueva